La invitación a la boda de mi hermana llegó un martes por la tarde. Yo acababa de salir del trabajo y estaba sentada en el metro, con los zapatos mojados por la lluvia y un dolor de cabeza que llevaba acompañándome desde el almuerzo, cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi madre. No decía hola, no preguntaba cómo estaba, solo decía, ya te enviamos la invitación. Confirma antes del viernes. Debajo había una imagen, fondo color marfil, letras doradas, flores blancas alrededor de los bordes. Valentina y Sebastián, 27 de septiembre, Hacienda San Gabriel. Código de vestimenta. Etiqueta rigurosa. Me quedé mirando la pantalla durante varios segundos. Y sonreí, no porque la invitación fuera bonita. Aunque lo era, tampoco porque me emocionaran especialmente las bodas. Sonreí porque mi hermana pequeña finalmente iba a casarse. Valentina tenía 29 años, yo, 36. Y durante gran parte de nuestra vida, la diferencia entre nosotras nunca había sido realmente de 7 años. A veces había sido de 20. Cuando nuestro padre se fue de casa, yo tenía 19 años. Valentina, 12. Mi madre trabajaba en una pequeña cafetería y apenas alcanzaba para pagar el alquiler. Así que abandoné la universidad. Conseguí un trabajo, luego otro. Durante casi 2 años trabajé de día en una oficina y por las noches atendiendo mesas en un restaurante. No lo cuento para hacerme la víctima. En ese momento ni siquiera sentía que estuviera sacrificando algo. Era mi familia, eso era todo. Cuando quieres a alguien, no llevas una lista de lo que haces por esa persona. O al menos yo no la llevaba. Pagué los útiles escolares de Valentina, sus uniformes, su primer computador. Cuando entró a la universidad y mi madre me llamó llorando porque no sabía cómo íbamos a pagar la matrícula, fui yo quien consiguió el dinero. Para entonces ya vivía en otra ciudad. Había retomado mis estudios de noche, conseguido un mejor empleo y aprendido a sobrevivir con muy poco. Cada mes enviaba dinero a casa. A veces podía hacerlo, a veces no, pero siempre lo hacía. Valentina solía llamarme después de recibirlo. Cuando sea profesional, te voy a devolver todo, me decía. Yo siempre me reía, no me debes nada, y lo decía en serio. Ese fue probablemente mi primer error. Mi hermana terminó la universidad. Consiguió un buen trabajo, conoció a Sebastián, y poco a poco dejó de llamarme. Al principio no le di importancia. La vida cambia, las personas crecen, tienen pareja, trabajo, amigos nuevos. Yo también estaba ocupada. Hablábamos en cumpleaños, en Navidad, algún mensaje ocasional, pero seguíamos siendo hermanas, o al menos eso creía. Cuando Valentina me contó que se iba a casar, lloré. Literalmente, estaba en la cocina de mi apartamento cuando recibí la videollamada. Ella levantó la mano frente a la cámara y me mostró el anillo. Gritamos, nos reímos. Durante unos minutos volvimos a ser las 2 niñas que compartían habitación y se quedaban despiertas hablando cuando mamá creía que dormíamos. Después Valentina cambió el tono. La boda va a ser costosa. Lo dijo casi como un comentario. Yo debería haber entendido, pero no entendí. ¿Cuánto? Todavía no sabemos. Después me explicó que la familia de Sebastián era muy tradicional, que esperaban una boda grande, que sus padres conocían a muchas personas, que sería complicado hacer algo pequeño. Yo le dije que no se preocupara. Y entonces cometí mi segundo error. Si necesitas ayuda, dime. Valentina se quedó en silencio. Solo un segundo. Luego sonrió. Sabía que podía contar contigo. La primera transferencia fue para reservar la hacienda. La segunda, para el vestido. La tercera, para cubrir parte del servicio de comida cuando aumentaron el número de invitados. Después vino el fotógrafo. Luego las flores. Después una emergencia, con la luna de miel. Nunca me pidieron todo de una vez. Eso habría sido demasiado evidente. Eran pequeñas urgencias separadas. 5.000 aquí, 3.000 allá, 2.000 para no perder una reserva. Y cada vez mi madre me llamaba con la misma frase. Es una sola vez en la vida. Así que pagaba. Pospuse mis vacaciones. Saqué dinero de mis ahorros. Acepté horas extra. Incluso vendí el automóvil que llevaba meses pensando cambiar. No todo fue para la boda. Claro que no, pero una parte importante sí. Y aún así, cuando miré aquella invitación en el metro, no pensé en el dinero. Pensé en mi hermana caminando hacia el altar. Pensé en mamá llorando. Pensé en volver a casa después de casi 3 años. Abrí la imagen otra vez. Y entonces noté algo extraño. Mi nombre no aparecía. No me refiero a que esperara verlo impreso en la invitación. Por supuesto que no. Pero la imagen que mi madre me había enviado era exactamente la misma invitación digital que se enviaba a todos los invitados. Sin mensaje personal. Sin, hermana. Sin, por fin vas a venir. Nada, solo, confirma antes del viernes. Me sentí un poco ridícula por notarlo. Así que escribí, claro que voy. No me perdería la boda por nada del mundo.
Mi madre respondió casi inmediatamente. Perfecto, eso fue todo, ni siquiera un corazón. Guardé el teléfono. Me dije que estaba exagerando. Mi madre nunca había sido especialmente cariñosa por mensajes. Y Valentina seguramente estaba ocupada con los preparativos. Esa noche compré el pasaje. No era barato, pero elegí llegar 4 días antes de la boda. Quería ayudar. Pensé que habría 1000 cosas por hacer. También quería sorprender a Valentina. Así que no le dije la fecha exacta de mi llegada. Durante las siguientes semanas compré un vestido, un regalo, y algo más, un pequeño medallón de plata que había pertenecido a nuestra abuela. Valentina siempre lo quiso. Cuando éramos niñas peleábamos por quién lo heredaría. Nuestra abuela, cansada de escucharnos, dijo una vez: será para la primera que se case. Yo lo había guardado durante años. Y ahora era suyo. La noche antes de viajar, Valentina finalmente me llamó. No contesté a tiempo. Estaba en la ducha. Cuando salí, vi la llamada perdida y un mensaje. Llámame cuando puedas. Necesito pedirte algo. Sonreí. Pensé que necesitaba ayuda con la boda. Otra transferencia. Algún problema de último minuto. La llamé. Contestó al cuarto tono. Hola. Su voz sonaba extraña. ¿Todo bien? Sí, sí. Claro. Hubo un silencio. Mamá me dijo que vas a venir. Me reí. Obviamente voy a ir. Soy tu hermana. Otro silencio. Esta vez más largo. Y entonces Valentina dijo algo que en ese momento no entendí. Sí, sobre eso quería hablar contigo. Sentí una pequeña incomodidad. ¿Sobre qué? Escuché movimiento al otro lado. Como si hubiera salido de una habitación para hablar en privado. La familia de Sebastián es un poco complicada. ¿Complicada cómo? Muy tradicional. Esperé. No entendía a dónde quería llegar. Y ellos creen ciertas cosas sobre nuestra familia. Sentí que algo dentro de mí empezaba a tensarse. ¿Qué cosas? Valentina respiró hondo. No es importante. Solo necesito que, durante la boda, no hables demasiado de algunos temas. Me quedé en silencio. ¿Qué temas? De antes. ¿Antes de qué? De todo. Solté una pequeña risa. Pero ella no se rió. Entonces entendí que hablaba en serio. Valentina, no sé qué me estás pidiendo. Solo quiero que todo salga bien. Su voz empezaba a sonar irritada. Como si yo estuviera complicando algo. Yo también. Entonces ayúdame. Miré la maleta abierta sobre mi cama. El vestido que había comprado. El regalo. El medallón de nuestra abuela dentro de una pequeña caja. Y sentí algo extraño. No era todavía dolor. Era una advertencia. ¿Hay algo que no me estés contando? Valentina tardó demasiado en responder. No. Supe inmediatamente que mentía. Pero no insistí. Ese fue mi tercer error. Nos vemos en unos días, dije. Ella volvió a quedarse en silencio. Y antes de colgar, pronunció una frase que no pude dejar de pensar durante todo el viaje. Por favor, no hagas que esto sea sobre ti. Al día siguiente tomé un avión para asistir a la boda que yo había ayudado a pagar. Todavía no sabía que, para la familia del novio, mi hermana no tenía una hermana mayor. Y mucho menos sabía quién les habían dicho que era yo. Cuando el taxi dobló hacia la calle de mi madre, sentí un nudo en la garganta. La casa seguía igual, paredes claras, techo de tejas, las 2 macetas enormes junto a la entrada. Pero había algo nuevo, un automóvil estacionado afuera. Lo reconocí inmediatamente por las fotografías. Era el de Valentina. Sentí una alegría infantil. Ella estaba ahí. Pagué el taxi, bajé la maleta y caminé rápidamente hacia la puerta. No toqué el timbre. Todavía tenía llave. Durante años, mamá había insistido en que esa siempre sería mi casa. Abrí. Había 9 personas sentadas alrededor de la mesa. Mi madre, Valentina, Sebastián, y 6 personas que yo no conocía. Todos me miraron. Yo también los miré. Durante unos segundos nadie dijo nada. Después mi madre se levantó. Llegaste. No fue exactamente la reacción que esperaba. Pero sonreí de todas formas. Sorpresa. Abrí los brazos. Mi madre me abrazó. Fue un abrazo rápido. Extrañamente rápido para no habernos visto en casi 3 años. Luego miré a Valentina. Mi hermana seguía sentada. Vestía una blusa blanca y tenía el cabello recogido. Se veía hermosa, más adulta. Durante un instante olvidé completamente la llamada. La invitación, todo. Ven aquí, dije. Ella sonrió, pero no se levantó. No sabía que llegabas hoy. Esa era la idea. Me acerqué y la abracé. Su cuerpo se tensó. Solo un segundo. Pero lo sentí. Cuando me separé, miró rápidamente hacia las otras personas. Fue un gesto pequeño. Probablemente nadie más lo notó. Yo sí. Sebastián se levantó entonces. Lo había visto 2 veces en persona. Era amable, educado, siempre un poco distante. Me saludó con un beso en la mejilla. Qué bueno verte. Igualmente. Felicitaciones. Entonces una mujer sentada junto a él preguntó. ¿Y ella es? Valentina abrió la boca. Yo sonreí. Esperaba escuchar. Mi hermana.
Pero mi madre respondió primero. Ella es Laura. Silencio. La mujer esperó. Yo también. Mamá continuó. Una persona muy cercana a la familia. Sentí algo extraño en el pecho. No dolor. Todavía no. Más bien confusión. Miré a mi madre. Después a Valentina. Ninguna sostuvo mi mirada. La mujer sonrió. Mucho gusto. Laura. Igualmente. Mi voz salió automática. Fue entonces cuando entendí quiénes eran. La familia de Sebastián. Sus padres. Una tía. Un hermano mayor con su esposa. Y una pareja que no logré identificar. Habían estado almorzando juntos, planeando los últimos detalles de la boda. Y yo acababa de entrar arrastrando una maleta, sin saber que aparentemente necesitaba una presentación preparada. ¿Te vas a quedar aquí?, preguntó la madre de Sebastián. Miré a mi madre. Eso pensaba. Mamá se apresuró a responder. Solo unos días. Otra vez sentí aquella incomodidad. 4. Aclaré. Hasta después de la boda. La mujer sonrió educadamente. Qué bien. Después todos volvieron lentamente a sus conversaciones. Como si yo ya hubiera sido explicada. Una persona cercana a la familia. Me quedé de pie junto a mi maleta. No sabía dónde sentarme. Había un lugar vacío en la mesa. Pero sobre la silla descansaba un bolso. Valentina lo vio. No lo movió. Voy a dejar mis cosas. Dije. Tu habitación está ocupada. Respondió mamá. La miré. ¿Ocupada? Valentina está guardando ahí algunas cosas de la boda. Ah, preparé el sofá cama del estudio. Asentí. Perfecto. Tomé mi maleta. Nadie se ofreció a ayudarme. Mientras caminaba hacia el pasillo escuché que la madre de Sebastián preguntaba algo en voz baja. No entendí todo. Solo escuché. ¿De dónde la conocen? Y después la voz de mi hermana. Es una historia larga. Seguí caminando. No me detuve. El estudio era una habitación pequeña que mi madre había usado durante años para guardar papeles y ropa que no quería tirar. Ahora había un sofá cama abierto. Encima descansaban una almohada y una cobija. Dejé la maleta junto a la pared. Me senté, y por primera vez desde que había aterrizado me permití pensar en lo que acababa de ocurrir. Una persona muy cercana a la familia. Tal vez había una explicación. Claro que la había. Quizá la familia de Sebastián sabía que mi padre había tenido otra hija. Tal vez mamá no quería entrar en detalles. Quizá simplemente se había expresado mal. Pero entonces recordé la llamada de Valentina. Ellos creen ciertas cosas sobre nuestra familia. No hables demasiado de algunos temas. Por favor, no hagas que esto sea sobre ti. Saqué el teléfono. Abrí nuestra conversación. Escribí. ¿Puedes venir un momento? Vi que leyó el mensaje. No respondió. Pasaron 20 minutos. Después 30. Desde el comedor seguían llegando risas. Finalmente alguien tocó la puerta. Era mi madre. Entró y cerró detrás de ella. Eso fue lo primero que me preocupó. ¿Qué pasa?, pregunté. Ella no respondió inmediatamente. Miró la maleta. Después el sofá. Debiste avisar que llegabas hoy. Quería sorprenderlas. Esta semana no es buena para sorpresas. La frase me dolió más de lo que debería. Lo estoy notando. Mamá suspiró. Laura, por favor, ¿por qué dijiste que soy una persona cercana a la familia? Su expresión cambió. Muy poco. Pero cambió. No era el momento para explicaciones. ¿Explicaciones de qué? Soy tu hija. Baja la voz. La miré. No estaba hablando fuerte. Y ambas lo sabíamos. Mamá, ¿qué está pasando? Ella caminó hacia la puerta. Escuchó. Después volvió hacia mí. Ese gesto me puso nerviosa. Valentina te va a explicar. Quiero que me expliques tú. No puedo ahora. ¿Por qué? Porque están todos ahí. Sentí que la confusión empezaba a convertirse en otra cosa. Precisamente. ¿Por qué no saben quién soy? Mamá cerró los ojos un instante. Porque las cosas se complicaron. ¿Qué cosas? La familia de Sebastián es diferente a nosotros. Eso ya me lo dijo Valentina. Entonces entiende. No entiendo nada. Mi madre se sentó a mi lado. Por un segundo pensé que iba a tomarme la mano. No lo hizo. Ellos tienen una idea de nuestra familia. ¿Qué idea? Una buena. Me reí. No porque fuera gracioso. ¿Y yo arruino esa idea? No pongas palabras en mi boca. No hace falta. Me acabas de presentar como una conocida. Mamá se puso de pie. Solo serán 4 días. Sentí algo frío dentro del pecho. ¿Qué significa eso? Ella evitó mirarme. Y entonces entendí. No todo, pero suficiente. Quieren que finja. Silencio. Mamá, no es fingir. ¿Cómo lo llamas? Evitar conversaciones innecesarias. ¿Sobre el hecho de que existo? Mi madre finalmente me miró. Y dijo algo que jamás habría esperado escuchar de ella. Después de todo lo que hemos invertido en esta boda, no vamos a permitir que un malentendido lo arruine todo. Me quedé inmóvil. Después de todo lo que hemos invertido. Casi me reí, porque una parte importante de ese dinero había salido de mi cuenta. Pero antes de que pudiera responder, alguien tocó la puerta. Valentina. Mamá abrió. Mi hermana entró rápidamente y volvió a cerrar.
Las dos se quedaron frente a mí. Y entonces tuve una sensación que no había tenido desde que era adolescente. La sensación de que ellas habían hablado de mí antes de entrar. De que habían decidido juntas qué iban a decir. Laura, empezó Valentina. Necesito que no te enfades. Esa frase nunca anuncia nada bueno. ¿Quién creen que soy? Mi hermana bajó la mirada. No es tan simple. Hazlo simple. Silencio. ¿Quién creen que soy? Valentina respiró hondo. Y finalmente respondió, una antigua empleada de mamá. Pensé que había escuchado mal. ¿Qué? No exactamente una empleada. Acabas de decir empleada. Es complicado. Me puse de pie. No, es bastante sencillo. Tu futura familia política cree que yo trabajaba para nuestra madre. Solo fue algo que se dijo una vez. ¿Quién lo dijo? Valentina no respondió. Miré a mamá. Tampoco. Y entonces supe la respuesta. Tú. Mi hermana empezó a llorar. Inmediatamente. Y durante años, cada vez que Valentina lloraba, yo hacía lo mismo. La consolaba, la protegía, le decía que todo iba a estar bien. Esa vez no me moví. ¿Por qué? Ella se limpió una lágrima. Porque al principio no sabía cómo explicar tu situación. ¿Mi situación? Que te fuiste. Me fui a trabajar. Lo sé. Para mantener esta casa. Lo sé. Entonces explícame qué parte era difícil de contar. Valentina miró hacia la puerta. Después bajó la voz. Ellos creen que papá murió. Sentí que algo dentro de mí se detuvo. Nuestro padre no estaba muerto. Se había ido. Nos había abandonado. Y durante años yo había trabajado para llenar el agujero que dejó. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Mi hermana tardó demasiado en responder. Todo. Y por la forma en que mi madre cerró los ojos, entendí que aquello no era una mentira pequeña. No era solo que Valentina hubiera ocultado que tenía una hermana. Había inventado una familia completa. Y yo era la única persona que podía demostrar que nada de lo que había contado era verdad. Ellos creen que papá murió. La frase quedó suspendida entre nosotras. Durante unos segundos no pude pensar en nada más. Ni en la boda, ni en el viaje, ni siquiera en el hecho de que mi hermana acababa de confesar que me había presentado como una antigua empleada de nuestra madre. Solo podía pensar en nuestro padre. Vivo, en algún lugar, o al menos vivo la última vez que supimos de él. Se había ido cuando yo tenía 19 años. No murió, no desapareció, no sufrió un accidente, simplemente se fue. Una mañana dejó una nota sobre la mesa de la cocina y una cuenta bancaria casi vacía. Durante los primeros meses llamó algunas veces. Después dejó de hacerlo. Yo fui quien tuvo que acompañar a mamá al banco cuando nos dijeron que debíamos 3 meses de hipoteca. Yo fui quien empezó a trabajar. Yo fui quien aprendió a decirle a Valentina que papá estaba ocupado cuando ella todavía se sentaba junto al teléfono esperando que llamara. Y ahora, para la familia de Sebastián, él era un hombre muerto. Un buen padre muerto, imaginé. Porque los muertos son más fáciles de mejorar. ¿Desde cuándo? Pregunté. Valentina se secó las lágrimas. ¿Desde cuándo qué? ¿Desde cuándo está muerto papá? Mamá me miró con reproche. No seas sarcástica. No estoy siendo sarcástica. Miré a mi hermana. Quiero saber cuándo murió nuestro padre. Laura, ¿fue antes o después de que yo me convirtiera en empleada? Valentina cerró los ojos. No fue así. Entonces explícame cómo fue. Ninguna habló, y por primera vez entendí que aquello no había comenzado con la boda. No era una mentira improvisada para evitar una conversación incómoda. Llevaba tiempo creciendo. Años, quizá. Me senté otra vez. Cuéntamelo desde el principio. Valentina miró a mamá. Ese gesto me dolió más de lo que esperaba. Porque no buscaba permiso para contarme la verdad. Buscaba ayuda para decidir qué parte de la verdad contar. Cuando conocí a Sebastián. Empezó. No sabía que la relación iba a ser seria. Continúa. En nuestra primera cita hablamos de nuestras familias. Esperé. Él me contó que sus padres llevaban más de 30 años casados. Que su hermano trabajaba con su padre. Que todos eran muy unidos. ¿Y tú? Valentina bajó la mirada. Yo dije que papá había muerto cuando era niña. Me quedé observándola, intentando entender. ¿Por qué? No sé. Claro que sabes. Me dio vergüenza. La palabra me golpeó. Vergüenza. No tristeza. No miedo. Vergüenza. ¿De qué? De decir que nos abandonó. Nos abandonó. Eso fue lo que hizo. Lo sé. Entonces no entiendo. Valentina empezó a llorar otra vez. Tú no conoces a la familia de Sebastián. No, porque aparentemente ellos tampoco me conocen a mí. Son personas que juzgan todo. ¿Y por eso inventaste que nuestro padre estaba muerto? Fue una frase, Laura. Una sola frase en una primera cita. Que mantuviste durante años. No respondió. ¿Cuántos años? 5. Solté el aire lentamente. 5 años. Durante 5 años mi hermana había sostenido una versión falsa de nuestra familia. ¿Y yo? Valentina apretó las manos. Tú apareciste después. ¿Aparecí? En las conversaciones. ¡Qué alivio!
Mamá intervino. Deja de hablarle así. La miré. ¿Cómo quieres que le hable? Está bajo mucha presión. Me reí. No pude evitarlo. Claro, la novia. Mamá frunció el ceño. No arruines esto. Otra vez. La boda. Siempre la boda. Como si todo lo que estaba ocurriendo pudiera justificarse porque había flores, invitados y un vestido blanco esperando. Volví a mirar a Valentina. ¿Qué dijiste sobre mí? Nada al principio. ¿Nada? Sebastián sabía que mamá había tenido otra hija. Qué generoso. Pero le dije que no teníamos relación. Sentí un pequeño golpe en el pecho. ¿Por qué? Porque tú nunca estabas. La frase me dejó inmóvil. ¿Perdón? Valentina se apresuró a continuar. No quiero decirlo así, pero lo dijiste. Vivías lejos. Casi nunca venías. Trabajaba. Lo sé. Enviaba dinero todos los meses. Lo sé. Pagaba tu universidad. Ya sé. Su voz se elevó. Las tres miramos inmediatamente hacia la puerta. Del otro lado seguían escuchándose conversaciones. Mamá levantó un dedo. Bajen la voz. Y entonces ocurrió algo extraño. Por primera vez no me importó que nos escucharan. Quizá incluso quería que lo hicieran. ¿Cómo pasé de ser la hermana con la que no tenías relación a ser una empleada de mamá? Valentina se quedó callada. Te estoy preguntando algo. Fue por una foto. ¿Qué foto? Una que tenía mamá. Miré a mi madre. Ella apartó la mirada. ¿Qué foto? Mamá suspiró. Una antigua. Eso no responde nada. Valentina habló. Era una foto de mi graduación. La recordé inmediatamente. Yo había viajado 12 horas en autobús para llegar. No podía pagar un vuelo. Había trabajado hasta el día anterior y había dormido casi todo el camino. Llegué a la ceremonia con los ojos hinchados y un vestido prestado. Pero llegué. En la foto aparecíamos las tres. Mamá, Valentina con su toga, y yo. La madre de Sebastián vio la foto. Continuó mi hermana. Preguntó quién eras, y tú dijiste, no pudo mirarme, que habías trabajado con mamá hacía muchos años. Sentí algo que no había sentido hasta ese momento. No era rabia. La rabia habría sido más fácil. Era vergüenza. Pero no la vergüenza que Valentina decía sentir por nuestro padre. Era la vergüenza de darme cuenta de que yo había estado defendiendo a personas que, en mi ausencia, me habían borrado. ¿Y mamá estaba presente? Silencio. Miré a mi madre. ¿Estabas ahí? Fue muy rápido. ¿Estabas ahí? Sí. ¿Y no dijiste nada? ¿Qué querías que hiciera? ¿Que dejara a Valentina como una mentirosa delante de su futura suegra? No supe qué responder, porque esa era exactamente la respuesta. Sí, eso era lo que esperaba. Que mi madre dijera, no, ella es mi hija. 5 palabras, eso era todo, pero no las había dicho. Entiendo. Murmuré. No, no entiendes, respondió mamá. Esa familia le ha abierto muchas puertas a tu hermana. ¿Qué puertas? Sebastián la ayudó con su trabajo. Su padre conoce personas importantes. Gracias a ellos, se detuvo. Gracias a ellos, ¿qué? Valentina tiene una buena vida. La miré, y para conservarla necesitaba no tener una hermana como yo. Nadie dijo eso. Lo dijeron hace una hora. Laura, una empleada. Mamá. Mi voz se quebró por primera vez. Lo odié. No quería llorar. No frente a ellas. Me convertiste en una empleada. Mi madre bajó la mirada. Y Valentina se acercó. Lo siento. Retrocedí. No. Se detuvo. No me abraces ahora. Laura, por favor. Necesito estar sola. Mamá suspiró con impaciencia. No podemos dejar esto así. ¿Por qué no? Porque en 4 días es la boda. La miré. Por supuesto. No le preocupaba que yo estuviera herida. Le preocupaba que estuviera herida durante la boda. ¿Qué quieren que haga? Ninguna respondió inmediatamente. Díganlo. Valentina se secó las lágrimas. Solo necesitamos que durante estos días sigas la historia. Me quedé mirándola. ¿La historia? No tienes que mentir. ¿Cómo se supone que finjas ser una antigua empleada de nuestra madre sin mentir? No tienes que hablar con ellos. Sentí que algo dentro de mí se endurecía. ¿Y en la boda? Otra pausa. Tampoco. ¿Dónde voy a sentarme? Valentina miró a mamá. Otra vez. Hay una mesa para personas cercanas a la familia. No pude creerlo. ¿Personas cercanas? Amigos de mamá. Algunos vecinos. ¿Y la familia? Laura. ¿Dónde se sienta la familia? Silencio. Ya sabía la respuesta. En otra mesa. Lejos de mí. Me puse de pie. Abrí la maleta. ¿Qué haces? Preguntó mamá, buscando mi bolso. ¿Para qué? Voy a un hotel. Valentina empezó a llorar otra vez. No puedes irte. Claro que puedo. ¿Qué voy a decirles? Me giré lentamente. ¿Eso es lo que te preocupa? No, pero si te vas ahora. Diles que tu antigua empleada tuvo que trabajar. Mamá golpeó la puerta con la palma. Basta. La habitación quedó en silencio. Nunca había visto a mi madre tan furiosa conmigo. No vas a arruinar la boda de tu hermana por orgullo. Me quedé mirándola. ¿Mi orgullo? Sí, yo soy la orgullosa. Todo lo conviertes en un sacrificio. Esa frase me dolió más que todo lo anterior. ¿Qué?
Mamá cruzó los brazos. Siempre recuerdas lo que hiciste por nosotros. Nunca lo menciono. No hace falta. Está en la forma en que hablas. Sentí que algo empezaba a romperse. Mamá, pagué parte de esta boda. Valentina cerró los ojos, como si hubiera dicho algo vulgar. Ahí está, dijo mi madre. Ahí está qué, el dinero. No estoy hablando del dinero. Acabas de hacerlo, porque me están pidiendo que vaya a una boda que ayude a pagar y finja que no soy parte de la familia. Nadie te obligó a pagar nada. La habitación se quedó completamente quieta. Creo que incluso mi madre se arrepintió apenas lo dijo. Pero no lo retiró. Yo tampoco respondí, porque era verdad, nadie me había obligado. Yo había pagado porque creía que ayudaba a mi hermana. Porque pensé que cuando Valentina mirara las flores, recordaría que yo había ayudado a comprarlas. Que cuando entrara a la hacienda, sabría que su hermana había hecho posible una parte de aquel día. Nunca esperé agradecimiento público, ni un discurso, ni mi nombre escrito en ninguna parte. Pero tampoco esperaba tener que fingir que había trabajado para nuestra madre. Cerré la maleta. Me voy a un hotel. Esta vez ninguna intentó detenerme. Salí del estudio. Cuando llegué al comedor, las conversaciones se detuvieron otra vez. La madre de Sebastián me miró. ¿Ya te vas? Sonreí. No sé de dónde saqué fuerzas. Sí, tengo algunas cosas que resolver. ¿Y tu maleta? Antes de que pudiera responder, Valentina apareció detrás de mí. Laura no se va a quedar finalmente. La madre de Sebastián asintió. Después me sonrió. Fue un placer conocerte. Un placer conocerte. Como si yo fuera una desconocida. Caminé hacia la puerta. Sebastián estaba junto a la mesa. No dijo nada, pero me miró de una manera extraña. Como si supiera algo. En ese momento no entendí qué. Salí, pedí un taxi, y mientras esperaba en la acera, vi algo a través de la ventana del comedor. La madre de Sebastián señalaba hacia mí. Le preguntó algo a Valentina. Mi hermana respondió. Todos miraron. Luego siguieron hablando. El taxi llegó. Subí, y durante los primeros 10 minutos no lloré. Miré por la ventana. Respiré. Me repetí que no importaba. Que solo eran 4 días. Que asistiría a la boda, entregaría el regalo y volvería a mi vida. Entonces mi teléfono vibró. Era un correo de la organizadora de la boda. Lo abrí. Había una factura adjunta. Saldo pendiente. Decoración floral y mobiliario. Debajo aparecía una nota. Hola, Laura. Valentina nos indicó que tú realizarías el pago restante antes del jueves. Te agradecemos confirmar. Me quedé mirando la pantalla. Había salido de casa de mi madre hacía menos de 15 minutos. Mi hermana acababa de pedirme que fingiera que no era su hermana. Y aún así esperaba que pagara la siguiente factura. No respondí. 1 hora después llegué al hotel. Dejé la maleta. Me senté en la cama. Y por primera vez hice algo que nunca había hecho. Abrí mi cuenta bancaria. Busqué el nombre de Valentina. Y empecé a revisar. Transferencia por transferencia. Año por año. Universidad. Alquiler. Médico. Deudas. Vestido. Hacienda. Fotógrafo. Luna de miel. No terminé esa noche. No pude. Pero antes de cerrar el computador vi el total parcial. Y comprendí algo que me dejó sin aire. Durante los últimos 12 años había enviado a mi familia más dinero del que me había costado comprar mi propio apartamento. A la mañana siguiente, la organizadora de la boda volvió a escribirme. Esta vez no preguntó por el pago. Me envió el programa completo del evento. Supongo que por error. Abrí el documento. Vi los horarios, la ceremonia, el cóctel, la cena, los discursos, y finalmente, la distribución de las mesas. Busqué mi nombre. No estaba. Busqué otra vez. Nada. Entonces vi una nota al final de la lista. Mesa 17. Proveedores, asistentes y personal invitado. Debajo había 6 nombres. El último era el mío. Laura Méndez. Mi familia no solo había decidido fingir que yo no era parte de ellos. En la boda que había ayudado a pagar, me habían sentado con el personal. Me quedé mirando mi nombre durante tanto tiempo que la pantalla del computador se apagó. Laura Méndez. Mesa 17. Proveedores, asistentes y personal invitado. Al principio pensé que podía ser un error. No porque todavía confiara en mi hermana. A esas alturas ya no sabía exactamente qué pensar de ella. Pero había algo tan absurdo en aquella distribución que mi cabeza se negaba a aceptarlo. Yo era hermana de la novia. Había pagado parte de la hacienda, parte de las flores, parte del servicio de comida. Había comprado mi propio pasaje para cruzar el país y asistir. Y estaba sentada con el personal. Moví el cursor. La pantalla volvió a encenderse. Mi nombre seguía ahí. Abrí el teléfono. Busqué el contacto de Valentina. Durante varios segundos pensé en llamarla. Después cerré la conversación. No quería volver a preguntarle. Eso era lo que había hecho toda mi vida. Preguntar, explicar, intentar entender. Siempre había una razón. Siempre una emergencia.
Siempre algo que justificaba el siguiente sacrificio. Esa mañana decidí hacer algo diferente. Llamé a la organizadora de la boda. Contestó una mujer llamada Natalia. Su voz sonaba cansada. Hola, Laura, justamente iba a llamarte. ¿Por el pago? Hubo una pausa breve. Sí, Valentina me dijo que probablemente lo resolverías hoy. Cerré los ojos. Probablemente. Antes de hablar de eso, quería preguntarte algo sobre la distribución de las mesas. Claro, ¿la mesa 17 es para proveedores? Natalia tardó un segundo. Sí, bueno, no exactamente proveedores. Algunas personas del equipo que han sido invitadas a la cena, asistentes de la familia, el conductor de los padres del novio. Dejó la frase en el aire. Y yo, silencio. Sí, ¿sabes quién soy? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Natalia guardó silencio. Valentina me dijo que eras una persona que había ayudado mucho a su madre durante años. Sentí un nudo en la garganta. Una persona que había ayudado mucho a su madre. Era una manera elegante de decirlo. Entiendo. ¿Hay algún problema? Miré la factura abierta en otra pestaña. ¿Cuánto falta por pagar? Natalia me dio la cifra. Era más alta de lo que esperaba. ¿Y quién firmó el contrato? La novia. ¿Mi nombre aparece en algún documento? Solo como contacto para algunos pagos. ¿Soy responsable legalmente del saldo? Esta vez el silencio fue más largo. No, gracias. Laura, ¿sí? ¿Vas a realizar el pago? Miré otra vez mi nombre en la mesa 17. Todavía no lo sé. Colgué. No sentí satisfacción. Eso me sorprendió. Durante toda mi vida había imaginado que decir que no sería una especie de liberación. No lo fue. Me sentí culpable. Inmediatamente. Pensé en las flores que quizá no llegarían. En Valentina llorando. En mamá llamándome desesperada. En todos los invitados viendo una boda incompleta. Y tuve el impulso de abrir la aplicación del banco. Lo hice. Llegué hasta la pantalla de transferencia. Escribí la cantidad. Mi dedo quedó sobre el botón. Entonces recordé la voz de mi madre. Nadie te obligó a pagar nada. Cerré la aplicación. Dejé el teléfono sobre la cama. Y fui a bañarme. Esa tarde había una cena previa en la hacienda. No era el ensayo oficial. Según Valentina, sería una reunión pequeña para revisar algunos detalles con las dos familias. Yo no sabía si debía ir. Hasta la noche anterior habría dado por hecho que sí. Ahora no estaba segura de estar incluida. A las 11 de la mañana recibí un mensaje de mi madre. Necesitamos hablar antes de esta noche. Respondí. Estoy en el hotel. Tardó menos de un minuto. ¿Cuál? Le envié la dirección. Llegó una hora después, sola. Cuando abrí la puerta, entró sin abrazarme. Llevaba el bolso pegado al cuerpo y la expresión de alguien que venía a resolver un problema. ¿Hablaste con la organizadora? No preguntó cómo había dormido. No preguntó si estaba bien. Sí. ¿Por qué? Me senté junto a la ventana. Porque me envió una factura. Valentina me dijo que no has pagado. No. Mi madre se quedó de pie. ¿Cuándo vas a hacerlo? La miré. Creo que esperaba otra respuesta. 1 hora. Esta tarde. Antes del jueves. Cualquier cosa. No sé si voy a hacerlo. Su rostro cambió. ¿Cómo que no sabes? Exactamente eso. Laura. Faltan 3 días para la boda. Lo sé. No puedes hacer esto ahora. ¿Hacer qué? Dejarnos con una deuda. Me reí. Fue una risa pequeña. Cansada. No es mi deuda. Dijiste que ayudarías. Y ayudé. Falta una parte. Siempre falta una parte. Mi madre cerró los ojos. No empecemos. ¿Cuánto crees que he pagado? No se trata de eso. ¿Cuánto? Nunca te hemos pedido que lleves cuentas. Eso no fue lo que pregunté. Laura, ¿sabes cuánto dinero he enviado durante 12 años? Mi madre dejó el bolso sobre una silla. ¿Ahora vas a cobrarnos todo? No, parece que sí. Estoy intentando entender. ¿Entender qué? ¿Cómo llegué a pagar una boda en la que me sentaron con el conductor? La habitación quedó en silencio. Mamá apartó la mirada. Así supe que lo sabía. ¿Viste la distribución de las mesas? Dijo. Sí, eso todavía puede cambiar. ¿Iba a cambiar? No respondió. Mamá, no sé. ¿Tú sabías dónde iba a sentarme? Valentina dijo que era lo más sencillo. Sentí una punzada en el pecho. ¿Lo más sencillo para quién? Solo es una mesa. Entonces cámbiame con la madre de Sebastián. Frunció el ceño. No seas ridícula. Exactamente. Nos quedamos mirando. Por primera vez desde que llegó, mi madre pareció incómoda. No enojada. Incómoda. Valentina está viviendo un momento muy difícil. Se va a casar con el hombre que ama en una boda enorme. ¿Sabes a qué me refiero? No, ya no lo sé. Mamá se sentó frente a mí. Sebastián no sabe toda la verdad. ¿Sobre papá? Sobre muchas cosas. ¿Sobre mí? Asintió. ¿Él también cree que trabajaba para ti? No exactamente. Otra vez esa frase. Sebastián sabe que tienes una relación con la familia. Qué alivio. Pero no sabe cuánto. La miré. ¿Qué significa eso? Valentina le dijo que eres hija de una prima mía.
Por un segundo no reaccioné. Después sentí algo casi parecido a una carcajada subir por mi garganta. ¿Ahora soy tu sobrina? Baja la voz. Estamos solas. No importa. ¿Sebastián cree que soy tu sobrina? Una pariente lejana. ¿Y su madre cree que soy tu empleada? Mamá se frotó la frente. Las historias se mezclaron. La frase era tan absurda que me quedé mirándola. Las historias se mezclaron. No lo digas así. Lo acabas de decir tú. Todo comenzó con una mentira pequeña. Papá está muerto. Sí, no tengo relación con Valentina. Sí, soy tu sobrina. Mamá no respondió. También trabajaba para ti. Laura, ¿hay algo más? Silencio. ¿Hay algo más? Mi madre miró hacia la ventana. Y sentí miedo. No un miedo físico. Algo peor. La sensación de que todavía no había llegado al fondo. ¿Qué les dijeron de mí? Nada importante. Mamá, no es el momento. Es exactamente el momento. Se levantó. Tenemos que irnos. ¿A dónde? A la hacienda. Miré la hora. Faltan 5 horas para la cena. Valentina necesita ayuda. Ahí estaba. La frase de siempre. Valentina necesita ayuda. Me levanté. ¿Con qué? Hay que revisar las mesas, las flores, unas cajas con los recuerdos para los invitados. ¿Y por qué yo? Mi madre me miró como si la pregunta fuera absurda. Porque eres su hermana. No sé describir lo que sentí. Creo que ella tampoco entendió inmediatamente lo que acababa de decir. Nos quedamos en silencio. Repítelo. Dije. No hagas esto. Repítelo. Laura. Cuando hay que cargar cajas, soy su hermana. Mi madre tomó el bolso. No voy a discutir contigo. Cuando llega una factura, soy su hermana. Basta. Cuando Valentina necesita estudiar, soy su hermana. Te estás comportando como una niña. Pero cuando alguien pregunta quién soy, mi voz se quebró. Otra vez. Odié que ocurriera. Soy una empleada. Mamá abrió la puerta. Te esperamos a las 5. No dije que iba a ir. Se detuvo. Tienes que ir. ¿Por qué? Porque ya dijimos que ayudarías. Sonreí. Claro. Cerró la puerta al salir. Me quedé sola. Durante casi una hora decidí no ir. Después cambié de opinión. No por mi madre, ni por Valentina. Fui porque quería ver. Quería entender exactamente qué había pagado. Hasta ese momento la boda era una colección de transferencias. Números, facturas. Necesitamos un poco más. Solo falta esto. Es una sola vez en la vida. Quería verla con mis propios ojos. Llegué a la hacienda a las 5:20. El lugar era hermoso. Mucho más de lo que imaginaba. Un camino rodeado de árboles llevaba hasta una casa antigua de paredes blancas. Había jardines, una fuente, luces pequeñas colgando entre los árboles. Y cientos de flores. Mis flores, pensé. Me odié inmediatamente por pensarlo. Pero era verdad. Había pagado una parte. Caminé hacia la entrada. Un hombre con una lista me detuvo. ¿Nombre? Laura Méndez. Buscó. No me encontró. ¿Trabajas con la organizadora? Sentí algo pesado en el estómago. No. Volvió a revisar. ¿Catherine? No. ¿Decoración? Antes de que pudiera responder, escuché la voz de Valentina. Está conmigo. Mi hermana venía caminando rápidamente. El hombre asintió y me dejó pasar. Valentina me tomó del brazo. Llegaste tarde. No me saludó. Hola a ti también. Mamá dijo que venías a las 5. Son las 5:20. Tenemos muchísimo que hacer. Me entregó una caja. Ni siquiera preguntó. Solo me la puso entre los brazos. Dentro había pequeñas velas envueltas en bolsas transparentes. Hay que poner una en cada lugar. Miré alrededor. Decenas de mesas. ¿Dónde está el resto de la familia? Arreglándose para la cena. Claro. Valentina me miró. No empieces. No respondí. Durante casi 2 horas coloqué velas. Moví cajas. Ayudé a ordenar tarjetas. Revisé números de mesa. Y mientras lo hacía, empecé a reconocer cosas. Los manteles que había pagado después de que Valentina decidiera que los primeros no se veían elegantes. Las sillas que costaron casi el doble porque la madre de Sebastián no quería las que incluía la hacienda. Las flores, las luces, la pequeña mesa donde pondrían las fotografías de los novios. Todo tenía una historia, y casi todas esas historias terminaban con una transferencia mía. A las 7 empezaron a llegar los invitados a la cena. Yo todavía estaba colocando velas. No había tenido tiempo de volver al hotel para cambiarme. Llevaba pantalones sencillos y una blusa. Valentina apareció con un vestido azul. Se había arreglado el cabello. Se veía perfecta. ¿Vas a quedarte así? Preguntó. Miré mi ropa. No sabía que tenía tiempo para cambiarme. Te dije que era una cena. También me dijiste que necesitabas ayuda. Suspiró. Bueno, no importa. Entonces llegaron los padres de Sebastián. Su madre me reconoció. Laura. Sonreí. Buenas noches. Miró las velas que todavía llevaba en las manos. Qué trabajadora. Sentí que Valentina se tensaba. Siempre ha sido así. Respondió mi madre, que acababa de acercarse. Las dos sonrieron. Yo no. Después llegó una pareja mayor. La madre de Sebastián los presentó como amigos de la familia.
La mujer me miró. ¿Y tú eres? Abrí la boca. No sabía qué decir. Durante toda mi vida había respondido esa pregunta sin pensar. Soy Laura. Soy la hija de Elena. Soy la hermana de Valentina. Esta vez ninguna respuesta parecía permitida. Miré a mi hermana. Solo por un segundo. Esperé. Le di la oportunidad. Valentina sonrió. Y dijo, ella es Laura, una conocida de la familia. La mujer me estrechó la mano. Mucho gusto. Yo miré a mi hermana. Valentina ya estaba hablando con otra persona. Algo ocurrió dentro de mí en ese instante. No fue una explosión. No grité. No lloré. Fue mucho más pequeño. Y mucho más definitivo. Dejé las velas sobre la mesa. Fui al baño. Cerré la puerta. Me miré en el espejo. Y entendí que había pasado toda mi vida esperando que mi familia me eligiera de la misma manera en que yo siempre las había elegido a ellas. Nunca lo habían hecho. Me lavé las manos. Regresé. Y durante la cena observé. Eso fue todo. Observé. Escuché a la madre de Sebastián elogiar a mi madre por haber criado sola a su única hija. Vi a Valentina sonreír. Vi a mamá bajar la mirada. Escuché historias falsas sobre una infancia que yo había vivido. Y nadie me miró, hasta que Sebastián levantó su copa. Quiero agradecer especialmente a Elena, dijo, por todo lo que ha hecho para que esta boda sea posible. Todos aplaudieron. Mamá sonrió. Después él miró a Valentina. Y a mi futura esposa, que ha trabajado durante 2 años para pagar cada detalle de este día. Sentí que el aire desaparecía. 2 años. Valentina había trabajado durante 2 años para pagar cada detalle. Todos volvieron a aplaudir. Mi hermana sonrió. Y entonces entendí algo. No solo me habían borrado de la familia. También habían borrado todo lo que había hecho. Bajé la mirada hacia mi teléfono. Había un mensaje nuevo. Era de la organizadora. Hola, Laura. Perdona que insista. Necesitamos el pago antes de las 10 de esta noche o tendremos que cancelar parte de la decoración. Miré las flores, las luces, las mesas. Después miré a mi hermana recibiendo aplausos por haber pagado todo. Y por primera vez en 12 años, respondí a una petición de dinero con una sola palabra. No, no. Me quedé mirando la palabra después de enviarla. Era extraño. Había escrito mensajes mucho más largos a lo largo de mi vida. Correos importantes, renuncias, disculpas, cartas que nunca envié, pero ninguna palabra me había costado tanto como aquella. No, 2 letras, una palabra que cualquier persona aprende de niña. Yo tenía 36 años y apenas estaba descubriendo cómo usarla. La organizadora tardó menos de 1 minuto en responder. Entiendo, gracias por avisarme. Nada más, no intentó convencerme, no me hizo sentir culpable. No me recordó que era una sola vez en la vida. Simplemente aceptó mi respuesta. Eso también fue extraño. Durante años había creído que decir que no provocaría una catástrofe. Que alguien sufriría, que todo se derrumbaría. Pero allí estaba, sentada en una mesa que no me correspondía. Y el mundo seguía funcionando. A mi alrededor, la cena continuaba. La madre de Sebastián hablaba sobre la luna de miel. Un hombre que no conocía contaba una historia sobre un viaje a Italia. Mi madre sonreía. Valentina sostenía la mano de su futuro esposo. Nadie sabía lo que acababa de ocurrir. Todavía, guardé el teléfono, y seguí comiendo. No habían pasado ni 15 minutos cuando el celular de Valentina vibró sobre la mesa. Ella lo miró. Su sonrisa desapareció. No hizo falta que me dijera quién había escrito. Levantó la mirada. Me encontró al otro lado del salón. Durante unos segundos nos observamos. Después se levantó. Caminó hacia mí. Necesito hablar contigo. No preguntó si podía. Estoy cenando. Ahora. Varias personas nos miraron. Valentina sonrió. Una sonrisa perfecta. Por favor. Me levanté. No porque ella lo hubiera ordenado. Porque quería escucharla. Caminamos hacia uno de los corredores laterales de la hacienda. Apenas estuvimos solas. Su sonrisa desapareció. ¿Qué hiciste? La pregunta me sorprendió. Dije que no. ¿Por qué? Porque no voy a pagar. Ya sé que no vas a pagar. Te estoy preguntando por qué. La miré. ¿Necesito una razón? Laura. Mañana empiezan a montar la decoración final. Entonces espero que hayas guardado dinero. Valentina cerró los ojos. No hagas esto. ¿Qué estoy haciendo? Castigándome. No te estoy castigando. Claro que sí. Simplemente no voy a pagar otra factura. Después de decir que lo harías. Dije que ayudaría con la boda. Ayudé. Pero siempre falta algo. Mi hermana bajó la voz. La organizadora dice que van a retirar parte de las flores. Miré hacia el salón. Había flores en cada mesa. En cada puerta. En cada esquina. Sobrevivirás. No entiendes. No. Creo que empiezo a entender bastante. Valentina cruzó los brazos. ¿Esto es por la mesa? ¿Qué mesa? Sabía exactamente a qué se refería. Ella también sabía que yo lo sabía. Laura, ¿es por qué me sentaste con los proveedores?
No son proveedores. El conductor de tus suegros está en esa mesa. Es una persona muy cercana a ellos. No pude evitar reírme. Claro, como yo. Podemos cambiarte. No quiero que me cambies. Pareció confundida. Entonces, ¿qué quieres? La pregunta me dejó en silencio. Porque no sabía cómo responder. ¿Qué quería? ¿Una silla? ¿Una disculpa? ¿Que anunciara delante de todos que yo era su hermana? Ninguna de esas cosas habría arreglado lo que ya sabía. Quiero que me expliques por qué te avergüenzas de mí. Su rostro cambió. No me avergüenzo de ti. Entonces dime quién soy. ¿Qué? Ahora mismo. Dime quién soy. Eres mi hermana. Más fuerte. Miró hacia el salón. No seas ridícula. Ahí está. ¿Qué? No puedes decirlo si alguien puede escucharte. Valentina se pasó las manos por el cabello. No se trata de ti. Todo el mundo sigue diciéndome eso. Porque es verdad. Entonces, ¿de qué se trata? Mi hermana respiró hondo. De la vida que construí. No sabía que mi existencia podía destruirla. No es tu existencia. Entonces, ¿qué? Lo que representas. La frase me golpeó de una manera extraña. ¿Qué represento? Valentina no respondió. Dilo. Nuestro pasado. Me quedé quieta. Entiendo. No. No entiendes. Creo que sí. Tú te fuiste, Laura. Para trabajar. Sí, ya sé. Parece que no. Te fuiste y yo me quedé aquí. Tenías 12 años. Exactamente. Su voz cambió. Por primera vez desde que había llegado, escuché algo diferente en ella. No culpa, no miedo, rabia. Tú te fuiste. Repitió. Y yo me quedé con mamá. Porque alguien tenía que ganar dinero. Siempre dices eso. Porque es verdad. Tu verdad. La miré. ¿Qué significa eso? Que para ti siempre fuiste la heroína. Sentí como si me hubiera empujado. Nunca he dicho eso. No hace falta. ¿De qué estás hablando? De que todo lo que tenemos existe gracias a ti. De que yo estudié gracias a ti. De que mamá conservó la casa gracias a ti. De que todos tenemos que recordar para siempre lo que sacrificaste. Yo nunca te he pedido que recuerdes nada. No tienes que pedirlo. Su voz se quebró. Está en cada llamada. Eso no es verdad. No, no. Cada vez que necesito algo, haces una pausa. ¿Qué pausa? Esa. Me miró. La pausa antes de decir que sí. No supe qué responder, porque sabía de qué hablaba. No lo hacía a propósito. O al menos eso creía. Eso no significa, cada vez que mamá dice que está preocupada por dinero, tú suspiras. Porque me preocupa. Cada vez que vienes a casa, miras lo que hemos comprado. No, sí, Valentina, miras la televisión, el sofá, mi ropa, todo. Sentí que el pecho se me cerraba. No sabía que te sentías así. Porque nunca preguntas. La frase dolió. Te he preguntado toda mi vida cómo estás. Preguntas si necesito algo. Silencio. No es lo mismo. Por primera vez desde que empezó la discusión, no tuve una respuesta inmediata. Valentina se secó una lágrima. Tú no eres mi hermana, Laura. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Ella vio mi expresión. No quise decir, acabas de decirlo. Quise decir que nunca has sido solo mi hermana. Esperé. Eras la persona que pagaba. La persona que resolvía. La persona a la que mamá llamaba cuando algo salía mal. Yo no elegí eso. Yo tampoco. Nos quedamos en silencio. Y por primera vez vi algo que no había querido ver durante años. Valentina también había crecido dentro de aquella familia rota. Yo tenía 19 años cuando papá se fue. Ella tenía 12. Yo había tenido que convertirme en adulta. Pero quizá ella había tenido que convertirse en otra cosa. En la niña que debía estar agradecida. Siempre. ¿Por eso inventaste otra familia? Pregunté. Mi voz ya no sonaba enojada. Solo cansada. Valentina miró hacia el jardín. Al principio solo mentí sobre papá. Lo sé. Después Sebastián conoció a mamá. Y mamá siguió la mentira. Sí. ¿Por qué? Mi hermana no respondió. Valentina. Porque para entonces ya no era solo una mentira. ¿Qué significa eso? Se apoyó contra la pared. La familia de Sebastián pensaba que veníamos de otra vida. ¿Qué otra vida? Una más normal. Define normal. Papá había muerto. Mamá había criado sola a su única hija. Yo había estudiado trabajando. Había conseguido todo por mi cuenta. Sentí algo frío en el estómago. ¿Tu única hija? Fue más fácil. ¿Más fácil que qué? Que explicar por qué mi hermana mayor vivía lejos. Eso no es difícil de explicar. Sí lo era. ¿Por qué? Valentina me miró. Y entonces dijo algo que finalmente me hizo entender. Porque Sebastián preguntó quién había pagado mi universidad. El ruido de la fiesta pareció alejarse. ¿Y qué dijiste? No respondió. ¿Qué dijiste? Que había conseguido una beca. Cerré los ojos. Claro, por supuesto. La universidad. Después el apartamento. El automóvil. Los viajes. La boda. Cada cosa que yo había ayudado a pagar era un problema dentro de la historia que Valentina había construido. Yo no era vergonzosa por quién era. Era peligrosa por lo que demostraba. Ellos creen que tú hiciste todo sola. Sí, que mamá te crió sola. Sí,
Que estudiaste con una beca. Sí, ¿y el primer apartamento? Valentina bajó la mirada. Yo había pagado el depósito. Dijiste que lo compraste tú. No, entonces, ¿qué dijiste? Que ahorré. Me reí, esta vez con lágrimas en los ojos. ¿El carro? Laura, ¿qué dijiste del carro? Que fue un bono del trabajo. Lo pagué yo, solo una parte, la mitad, te devolví algo, 3 meses, porque después tuve problemas, y yo dejé de cobrarte. Yo no te pedí que hicieras eso. La frase rebotó entre nosotras. Otra vez, nadie te obligó, yo no te pedí, siempre la misma idea, como si aceptar durante años no significara nada porque nunca había existido una pistola apuntándome a la cabeza. Tienes razón, dije. Valentina se quedó callada. ¿Qué? Tienes razón, Laura, nadie me obligó, no quise decir, no, es verdad, me limpié las lágrimas, yo elegí pagar, sí, elegí ayudarte, sí, elegí resolver cada problema. Mi hermana empezó a negar con la cabeza. No hagas esto. ¿Hacer qué? Hablar como si fueras a. Se detuvo. ¿A qué? No respondió. Y entonces comprendí. Tenía miedo, no de perderme, de perder lo que yo hacía por ella. ¿Cuánto dinero tienes? Pregunté. La pregunta la sorprendió. ¿Qué? Para pagar las flores. Eso no es asunto tuyo. Tienes razón. Me di la vuelta. ¿A dónde vas? A terminar mi cena. Me agarró del brazo. Espera. Miré su mano. La soltó. ¿Vas a pagar o no? Ahí estaba, después de todo lo que acabábamos de decir, después de las lágrimas, después de contarme que llevaba 5 años borrándome de su vida. La pregunta final seguía siendo la misma. ¿Vas a pagar? No, su rostro cambió. Entonces voy a tener que pedirle dinero a Sebastián. Hazlo. No entiendes. ¿Qué no entiendo? Él cree que todo está pagado. La miré. ¿Por quién? Valentina no respondió. ¿Por quién cree que está pagado? Su silencio fue suficiente. Por ti. Bajó la mirada. Cree que tú pagaste la boda. No toda. ¿Cuánto cree que pagaste? Laura, ¿cuánto? Casi todo. Sentí una calma extraña. Entiendo. Su familia iba a pagar una parte, pero yo dije que no hacía falta. Porque tú podías, porque no quería deberles nada. La ironía era tan grande que casi resultaba admirable. Mi hermana no quería deberle nada a su familia política. A mí sí, a mí podía deberme todo. Porque yo nunca cobraba. ¿Cuánto dinero has puesto tú en esta boda? Valentina no respondió. Dímelo. He pagado cosas. ¿Cuánto? No llevo una cuenta. Yo tampoco la llevaba. Nos miramos. Hasta ayer. Su rostro perdió color. ¿Qué significa eso? Nada. Laura. Significa que por primera vez estoy revisando mis cuentas. ¿Para qué? Para entender. ¿Entender qué? ¿Cuánto me costó ser una persona cercana a la familia? Me alejé. Esta vez no me siguió. Regresé al salón. La cena estaba terminando. Algunas personas estaban de pie. Sebastián hablaba con su padre. Cuando me vio, se acercó. ¿Todo bien? Perfecto. Me observó. Valentina está llorando. Entonces quizá deberías hablar con ella. Intenté seguir caminando. Laura. Me detuve. ¿Sí? ¿Por qué te tiene tanto miedo? La pregunta me sorprendió. No me tiene miedo. Sebastián miró hacia el corredor. Desde que llegaste, parece aterrorizada. No respondí. ¿Hay algo que deba saber? Pensé en todo. En nuestro padre muerto que seguía vivo. En la beca que nunca existió. En el apartamento. El automóvil. La boda. Pensé en decirle la verdad. Toda. Pero no lo hice. No por Valentina. Por mí. No quería convertirme en la mujer resentida que destruía la boda de su hermana 3 días antes de la ceremonia. Todavía no. Pregúntale a ella. Sebastián me sostuvo la mirada. Lo he hecho. Y, dice que estás molesta por una discusión familiar. Sonreí. Entonces ya tienes tu respuesta. Me fui. Cuando llegué al hotel había 7 llamadas perdidas. 3 de mi madre. 4 de Valentina. No devolví ninguna. Me quité los zapatos. Abrí el computador. Y continué revisando las transferencias. Esta vez no lloré. Creé una hoja de cálculo. Fecha. Cantidad. Motivo. Universidad. Alquiler. Deudas. Médico. Automóvil. Boda. Seguí trabajando hasta las 3 de la mañana. Cuando terminé, miré el total. Después abrí otra carpeta. La de mis propios sueños pospuestos. El viaje que nunca hice. La maestría que abandoné porque mamá necesitaba ayuda con la casa. El negocio que no abrí porque Valentina tuvo una emergencia. El tratamiento dental que retrasé 2 años. No podía ponerles un precio a todos. Pero por primera vez entendí algo. El dinero no era lo que más me dolía. Era el tiempo, los años, la vida que había construido alrededor de la idea de que mi familia me necesitaba. Cerré el computador, y entonces vi un mensaje nuevo. No era de mamá, ni de Valentina, era de Sebastián. Sé que no eres prima de Elena. Me quedé mirando la pantalla. Un segundo mensaje llegó, y sé que pagaste parte de la boda. Después un tercero, pero eso no es lo que Valentina tiene miedo de que yo descubra.
Pero eso no es lo que Valentina tiene miedo de que yo descubra. Leí el mensaje 3 veces. Después una cuarta. Eran casi las 3:30 de la mañana. La habitación del hotel estaba completamente en silencio y yo seguía sentada frente al computador, rodeada de 12 años de transferencias convertidas en filas y columnas. Miré el mensaje otra vez. No respondí. Sebastián escribió, ¿podemos hablar mañana? Dejé el teléfono boca abajo. No quería más verdades esa noche. Había tenido suficientes, pero el sueño tampoco llegó. Me acosté, apagué la luz, cerré los ojos, y durante horas mi cabeza hizo algo que nunca le había permitido hacer. Recordar, no los grandes momentos, los pequeños. La primera vez que mi madre me llamó para pedirme dinero fue 6 meses después de que papá se fuera. Yo trabajaba como recepcionista en una clínica dental. Ganaba poco, vivía en una habitación alquilada con una mujer que casi nunca veía. Mamá me llamó un miércoles. Lo recuerdo porque los miércoles pagaban. No te preocupes, dijo antes de contarme qué ocurría. Esa era su forma de empezar todas las emergencias. No te preocupes. Después me explicaba exactamente por qué debía preocuparme. Faltaba dinero para la electricidad. Pagué. 2 semanas después, Valentina necesitaba unos libros. Pagué. Después el refrigerador dejó de funcionar. Pagué una parte. Luego la matrícula, el uniforme, una consulta médica. Nunca eran cantidades enormes. Ese era el problema. Si mi madre me hubiera llamado una mañana y me hubiera dicho: Laura, durante los próximos 12 años vas a entregar una parte de todo lo que ganes para mantener esta familia, quizá habría pensado. Quizá habría hecho preguntas, quizá habría dicho que no. Pero nadie pide 12 años de una sola vez. Te piden 100, después 200, luego 500, y entre una cosa y otra pasan los años. A las 6 de la mañana me levanté. Preparé café con la pequeña máquina de la habitación. Volví a abrir la hoja de cálculo. El total seguía ahí. No voy a decir la cifra. No porque me avergüence, sino porque durante mucho tiempo pensé que el número era lo importante. No lo era. Para algunas personas habría sido muchísimo dinero. Para otras, no tanto. Para mí eran años. Eso era lo que representaba. Años de decir, el próximo mes viajaré, el próximo mes empezaré a ahorrar para la maestría, el próximo mes cambiaré el automóvil, el próximo mes descansaré, siempre el próximo mes, hasta que un día miras atrás y descubres que has vivido una década entera esperando un mes que nunca llegó. Abrí mi correo, busqué mensajes antiguos, no sabía exactamente qué estaba buscando. Tal vez pruebas, tal vez una versión anterior de mí. Encontré uno de hacía 9 años. Asunto, ***, inscripción confirmada. ***. Era de una universidad, había sido aceptada en un programa de maestría. Lo había olvidado, no completamente, pero lo había guardado en esa parte de la memoria donde ponemos las cosas que duelen demasiado para mirarlas con frecuencia. 2 semanas después de recibir aquella aceptación, mamá me llamó. La Universidad de Valentina había aumentado la matrícula. No podían pagar, yo sí, no podía pagar las dos cosas. Elegí, nunca se lo conté a nadie, ni siquiera a Valentina, simplemente dije que había cambiado de opinión sobre la maestría. Mamá respondió, tal vez fue lo mejor, ya tienes un buen trabajo. Y seguimos adelante. Encontré otro correo, una reserva de avión cancelada. Había planeado viajar con 2 amigas. Mi primer viaje fuera del país. 3 días antes de pagar el último tramo, Valentina tuvo un problema con el apartamento. Si no completaba el depósito, lo perdería. Cancelé el viaje. Le dije a mis amigas que tenía demasiado trabajo. Nunca les conté la verdad. Después dejaron de invitarme, no porque fueran malas personas, porque yo siempre decía que no. Seguí buscando. Encontré presupuestos, cursos, un local pequeño que había querido alquilar para abrir una consultoría. Una fotografía de un automóvil que nunca compré. Cosas, solo cosas, pero juntas parecían la vida de otra mujer. Una Laura que había estado esperando su turno. Cerré el computador, no podía seguir. A las 8, mi teléfono comenzó a sonar. Mamá, lo dejé sonar, volvió a llamar. Después Valentina, luego mamá otra vez. A las 8:20 llegó el primer mensaje. Las flores, no. Buenos días, no. Tenemos que hablar. Las flores, a las 8:22. Llámame urgentemente. A las 8:25. Van a retirar toda la decoración del arco. A las 8:30. Valentina está destrozada. Me preparé otro café. A las 8:40 llegó una fotografía. Mi hermana llorando, sentada en algún lugar de la hacienda. Miré la imagen, y sentí culpa. Una culpa inmediata, automática, la misma de siempre. Mi hermana estaba llorando. Yo podía detenerlo. Solo tenía que pagar. Abrí la aplicación del banco. Otra vez, la cifra seguía guardada. Solo debía confirmar. Miré la fotografía de Valentina.
Después pensé en algo. ¿Cuántas veces había llorado yo? No lo pregunté con resentimiento. Fue una pregunta real. ¿Cuántas veces había cancelado algo? ¿Cuántas veces había tenido miedo? ¿Cuántas veces había estado cansada? ¿Y quién había recibido una fotografía mía? Nadie, porque yo nunca enviaba fotografías cuando lloraba. Nunca llamaba para decir que no podía. Nunca decía, resuélvelo tú. Yo era Laura. Laura podía. Laura encontraba la manera. Laura siempre estaba bien. Cerré la aplicación. A las 9, alguien tocó la puerta. Pensé que era mi madre. No abrí. Volvieron a tocar. Laura. Era Sebastián. Me quedé inmóvil. No quería verlo. No quería escuchar lo que sabía. Pero tampoco podía seguir escondiéndome de una historia que aparentemente llevaba años ocurriendo a mi alrededor. Abrí. Sebastián estaba solo. Vestía la misma ropa de la noche anterior. Parecía no haber dormido. ¿Cómo sabes dónde estoy, Valentina? Me reí. Claro. ¿Puedo entrar? Dudé. Después me aparté. Sebastián entró. Miró el computador abierto. Las hojas. Las tazas de café. ¿Estás bien? No. Fue la primera vez que respondí esa pregunta con la verdad en mucho tiempo. Él asintió. Yo tampoco. Se sentó en una silla. Yo permanecí de pie. ¿Qué sabes? Sebastián se frotó las manos. Parecía nervioso. Primero quiero preguntarte algo. Pregunta. ¿Eres hermana de Valentina? Lo miré. Sí. Cerró los ojos. No parecía sorprendido. Parecía derrotado. ¿De sangre? La pregunta me ofendió con acento agudo. De la misma madre y del mismo padre. Asintió lentamente. Bien, bien. Necesitaba escucharlo de ti. ¿Por qué? No respondió. Sebastián. Porque tu hermana me ha dado 3 versiones diferentes desde anoche. Me senté. ¿Qué versiones? Primero dijo que eras hija de una prima de Elena. Esa la conozco. Después dijo que crecieron juntas y por eso te llamaba hermana cuando eran pequeñas. Me reí. No pude evitarlo. ¿Y la tercera? Sebastián me miró. Que eres su media hermana, pero que tu padre era otra persona. La risa desapareció. Eso es mentira. Lo imaginé. ¿Por qué? Porque anoche encontré una fotografía. Sentí un pequeño escalofrío. ¿Cuál? Sacó el teléfono. Buscó algo. Me mostró una imagen. Era una fotografía vieja. Nuestro padre, mamá, yo, Valentina, los 4 frente a un lago. Yo tendría 16 años. Valentina, 9. ¿Dónde encontraste esto? En una caja de Valentina. Me quedé mirando la foto. Papá tenía un brazo sobre mis hombros y otro sobre los de mi hermana. No entiendo. Dije. Yo tampoco. Sebastián guardó el teléfono. Por eso estoy aquí. Me dijiste que sabías que pagué parte de la boda. Sí. ¿Cómo? Su expresión cambió. Hace 6 meses encontré una transferencia. ¿Mía? Sí. ¿Y qué te dijo Valentina? Que eras una inversionista. Por un momento pensé que no había escuchado bien. ¿Una qué? Una mujer que había trabajado con su madre y que ahora tenía mucho dinero. Me quedé mirándolo. No tengo mucho dinero. Eso también lo sé ahora. No supe por qué esa frase me dolió. Tal vez porque confirmaba algo que ya había entendido. Mi familia no solo aceptaba lo que yo daba. Había construido una versión de mí que hacía que aceptarlo pareciera menos cruel. Laura tenía dinero. Laura podía pagarlo. Laura no necesitaba nada. ¿Qué más te dijo? Sebastián respiró hondo. Que habías ofrecido pagar parte de la boda como regalo. Eso sí es verdad. ¿Cuánto ofreciste? Le dije la cifra inicial. Su rostro cambió. ¿Qué? Eso fue lo que ofrecí. Laura, ¿cuánto te dijo ella? Sebastián me mostró una cantidad en su teléfono. Era casi 4 veces más. Sentí náuseas. No, no qué, yo nunca ofrecí eso. Pero has pagado más que la cifra que acabas de decir. Porque siempre aparecía algo nuevo. Nos quedamos en silencio. ¿Cuánto has pagado? Preguntó. No respondí. Laura, no importa. Creo que sí. No quiero hablar de dinero. Yo sí. Lo miré. Su voz no sonaba agresiva. Sonaba asustada. ¿Por qué? Sebastián tardó varios segundos en responder. Porque mi padre le entregó dinero a Valentina para la boda. Sentí que algo dentro de mí se detuvo. ¿Cuánto? Me dijo la cifra. Era suficiente para pagar casi todo lo que todavía faltaba. ¿Cuándo? Hace 8 meses. ¿Dónde está? No lo sé. Silencio. Pensé en las llamadas, las emergencias, las transferencias, las flores. ¿Valentina sabe que estás aquí? No. ¿Tu familia sabe? Tampoco. Me levanté. Caminé hacia la ventana. Tal vez usó el dinero en otra cosa. Eso es lo que quiero creer. Pregúntale. Lo hice. Y, dijo que mi padre nunca le dio nada. Me giré. ¿Es posible que él esté mintiendo? Sebastián negó lentamente. Tengo el comprobante. Sentí un frío extraño. No porque aquello fuera un misterio. No lo era. No había hombres peligrosos, ni secretos enormes, ni nada escondido detrás de una puerta. Era algo mucho más común. Y por eso, quizá, mucho más doloroso. Dinero, mentiras, familia. ¿Qué tiene miedo de que descubras?
Pregunté. Sebastián bajó la mirada. No lo sé. Anoche dijiste que sí. Sé que existe algo. ¿Por qué? Porque hace 3 semanas Valentina intentó aplazar la boda. Eso me sorprendió. ¿Qué? Me dijo que estaba abrumada. Y, después cambió de opinión. Eso puede ser normal. Sí, entonces no entiendo. Sebastián sacó el teléfono otra vez. 2 días después encontré esto. Me mostró un mensaje. No pude ver el número. Solo el texto. Si no le cuentas tú, lo haré yo. Sentí el estómago cerrarse. ¿Quién lo envió? No lo sé. ¿Valentina? Era para ella. ¿Y qué respondió? Sebastián deslizó la pantalla. La respuesta de mi hermana era corta. Dame hasta después de la boda. Me quedé mirando. ¿Quién es? No lo sé. ¿Y por qué no le preguntaste? Sebastián soltó una risa cansada. Llevo 3 semanas preguntando. ¿Qué dice? Que es una amiga con la que discutió. No parecía creerlo. Yo tampoco. Mi teléfono volvió a sonar. Mamá. Después llegó un mensaje. Valentina dice que Sebastián desapareció. ¿Sabes dónde está? Le mostré la pantalla. Sebastián cerró los ojos. No le digas. No respondí. Algo en mí se resistía a convertirme en parte de otra mentira. Tienes que hablar con ella. Lo sé. Hoy. Lo sé. Antes de casarte. Me miró. Por eso vine. Yo no tengo la respuesta. Creo que sí. ¿Por qué? Porque todo parece empezar contigo. Sentí rabia. No. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. No me metas en esto. Laura, yo no soy la razón por la que tu prometida miente. No dije eso. Llevo 12 años arreglando sus problemas. No voy a arreglar este. Sebastián se quedó callado. Respiré. Más despacio. Lo siento. No tienes que disculparte. Sí, me senté otra vez. Pero no puedo ayudarte. Él asintió. Se levantó. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Hay algo más. Cerré los ojos. Claro que lo hay. La transferencia de mi padre. ¿Qué pasa con ella? La cuenta a la que envió el dinero no estaba a nombre de Valentina. ¿De quién? Sebastián me miró. De Elena. Mi madre. No dije nada. No pude. Sebastián abrió la puerta. Lo siento. Se fue. Me quedé sola. Miré el teléfono. Las llamadas de mamá. Los mensajes sobre las flores. La fotografía de Valentina llorando. Después miré la hoja de cálculo. 12 años. Miles de pequeñas decisiones. Miles de veces creyendo que estaba salvando a mi familia. Y por primera vez me hice una pregunta que debería haber hecho mucho antes. ¿De qué las estaba salvando realmente? Tomé el teléfono. Llamé a mi madre. Contestó inmediatamente. Por fin. ¿Dónde está Sebastián? No respondí. Laura, ¿qué hiciste con el dinero? Silencio. ¿Qué dinero? Cerré los ojos. Otra mentira. Ni siquiera había terminado la pregunta. El dinero que te dio el padre de Sebastián. Mi madre no habló. Y entonces lo supe. No sabía todavía qué había ocurrido. Pero sabía algo mucho más importante. Mi madre también estaba metida en la mentira. Laura, dijo finalmente. Tienes que entender una cosa. ¿Cuál? Su voz cambió. Se volvió pequeña, cansada. Yo solo estaba intentando recuperar lo que era mío. La llamada terminó. No porque ella colgara. Porque yo lo hice. Me quedé mirando el teléfono. Y por primera vez desde que había vuelto a casa, dejé de pensar que todo esto era una mentira inventada por mi hermana. Valentina había aprendido a mentir de alguien. Y de repente, supe exactamente de quién. Yo solo estaba intentando recuperar lo que era mío. Durante mucho tiempo me quedé mirando la pantalla del teléfono. La llamada había terminado, pero la voz de mi madre seguía dentro de la habitación. Recuperar lo que era suyo. No entendía. El padre de Sebastián había enviado dinero para la boda. El dinero había llegado a una cuenta de mi madre. Y mi madre hablaba como si no hubiera hecho nada malo. Como si simplemente hubiera cobrado una deuda. Volví a llamar. No contestó. Llamé otra vez. Nada. A la tercera llamada, el teléfono fue directamente al buzón de voz. Me levanté. No pensé demasiado. Me puse los zapatos. Guardé el computador. Pedí un taxi. Durante el trayecto hasta la casa de mi madre recibí 5 mensajes de Valentina. ¿Sebastián está contigo? Laura, contéstame. Por favor, no sé qué le dijiste. Si arruinas mi boda, no te lo voy a perdonar. Leí el último mensaje 2 veces. No sentí rabia. Eso era lo extraño. Solo cansancio. Un cansancio profundo. Como si hubiera estado cargando algo durante años y apenas empezara a sentir el peso. No respondí. Cuando llegué a la casa, el automóvil de Valentina no estaba. El de mamá tampoco. Usé mi llave. La casa estaba vacía. Entré, cerré la puerta, y me quedé de pie en el recibidor. No sabía exactamente qué estaba buscando. Ni siquiera sabía si tenía derecho a buscar. Pero entonces recordé algo. La frase de mi madre. Recuperar lo que era mío. Caminé hasta su habitación. No entraba allí desde hacía años. Todo seguía casi igual. La misma cama, el mismo armario, la fotografía de nuestra abuela sobre la cómoda. Abrí el primer cajón.
ropa. El segundo, papeles, facturas, recibos, nada. Estuve a punto de detenerme. Entonces vi una carpeta azul debajo de una caja de zapatos. La saqué. Había documentos bancarios, estados de cuenta, recibos, y una libreta. Reconocí la letra de mi madre. Fechas, cantidades, nombres, algunas cifras tenían una línea atravesándolas. Otras estaban encerradas en círculos. Pasé las páginas, no entendía, hasta que encontré mi nombre. Laura. Debajo había una lista. Universidad de Valentina, alquiler, automóvil, casa, boda. Junto a cada palabra aparecían cantidades. Me senté en la cama. Seguí leyendo. La libreta parecía un registro de todo lo que yo había enviado. Pero los números no coincidían. Algunas cantidades eran menores, otras estaban divididas, y al final de varias páginas aparecía la misma palabra. Deuda. No sabía de quién. Seguí buscando. Encontré el nombre de Valentina. Después el de mamá, y finalmente el de un hombre que no conocía. Ricardo Salcedo. El nombre aparecía una y otra vez. Junto a transferencias, pagos, intereses, fechas. La última anotación era de 8 meses atrás. La cifra coincidía casi exactamente con el dinero que el padre de Sebastián había enviado. Sentí un frío en el estómago. Escuché la puerta principal. Me puse de pie. Guardé la libreta dentro de la carpeta. Pasos. ¿Laura? Era mi madre. Salí de la habitación. Nos encontramos en el pasillo. Mamá miró la carpeta en mis manos. Su rostro cambió. ¿Qué haces? ¿Quién es Ricardo Salcedo? Se quedó inmóvil. Entraste en mi habitación. ¿Quién es? No tienes derecho a revisar mis cosas. ¿Qué hiciste con el dinero? Intentó quitarme la carpeta. La aparté. Dámela. No, nunca le había dicho que no a mi madre de esa manera. Sin explicación, sin culpa, sin pedir perdón. Ella también lo notó. Laura, Sebastián tiene el comprobante. Su rostro perdió color. ¿Qué comprobante? No hagas esto. No sé de qué. El padre de Sebastián envió dinero a tu cuenta. Silencio. Y tú se lo diste a Ricardo Salcedo. Mamá cerró los ojos. No entiendes. Entonces explícame. No puedo. ¿Por qué? Porque no es asunto tuyo. Me reí. No porque fuera gracioso. Todo es asunto mío cuando necesitan que pague. Nunca debiste ver eso. ¿Quién es Ricardo? Mi madre caminó hasta la sala. Se sentó. Parecía haber envejecido 10 años en unos segundos. Yo permanecí de pie. Era un amigo. Dijo. ¿Era? Sí. ¿Qué clase de amigo? No respondió. Me senté frente a ella. Mamá, no importa. Le diste el dinero de la boda. No todo. ¿Cuánto? Laura, ¿cuánto? Me dijo la cifra. Casi todo. Sentí náuseas. ¿Por qué? Mi madre miró sus manos. Porque le debía dinero. ¿Por qué? Eso no importa. Claro que importa. No quiero hablar de esto. Llevas años llamándome para pedirme dinero. Creo que ya estamos hablando de esto. Levantó la mirada. Había rabia en sus ojos. No todo lo que me has dado fue para mí. Lo sé. La mayor parte fue para Valentina. Lo sé. Entonces no me mires así. ¿Así como? Como si te hubiera robado. La palabra quedó entre nosotras. Robado. Yo no la había dicho. Ella sí. ¿Lo hiciste? Mamá se puso de pie. Basta. ¿Usaste dinero que yo enviaba para pagarle a ese hombre? No respondió. Mamá, a veces, sentí que el pecho se me cerraba. ¿Cuánto? No lo sé. Tienes una libreta. No lo sé exactamente. ¿Durante cuánto tiempo? Laura, ¿durante cuánto tiempo? Años. Cerré los ojos. De repente recordé cada emergencia. El refrigerador, el impuesto, la tubería, la deuda del hospital, las llamadas. No te preocupes. Siempre empezaba así. ¿Por qué le debías dinero? Mamá volvió a sentarse. Esta vez parecía más pequeña. Después de que tu padre se fue, estábamos a punto de perder la casa. Eso lo sé. No. No lo sabes. Esperé. La deuda era mucho mayor de lo que te dije. ¿Cuánto? Me lo dijo. Sentí que el aire desaparecía. ¿Por qué nunca me contaste? Tenías 19 años. Dejé la universidad. Precisamente. ¿Qué significa eso? Que ya estabas haciendo demasiado. La miré. No entendía. Entonces pediste dinero prestado. Sí. ¿A Ricardo? Sí. ¿Quién era? Mi madre guardó silencio. Y finalmente lo entendí. ¿Tu pareja? Cerró los ojos. No necesitaba otra respuesta. Me levanté. Caminé hacia la ventana. No porque me importara que mi madre hubiera tenido una relación. Papá se había ido. Ella tenía derecho a rehacer su vida. Lo que me dolía era que yo no supiera nada. Otra vez, otra parte de nuestra familia construida sobre algo que nadie se atrevía a decir. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? Casi 7 años. Me giré. ¿7 años? Sí. ¿Y nunca lo conocí? Vivías lejos. La frase me golpeó. La misma de Valentina. Tú no estabas. Vivías lejos. Como si la distancia hubiera ocurrido sola. Como si yo hubiera abandonado la casa porque me aburría. ¿Valentina lo conocía? Mi madre no respondió. Claro,
Me reí. Por supuesto que lo conocía. Era pequeña al principio. ¿Vivió aquí? A veces. Me quedé mirándola. Yo enviaba dinero a esta casa. Sí, y un hombre vivía aquí. No todo el tiempo. ¿Trabajaba? Mamá se puso tensa. Sí. Entonces, ¿por qué necesitabas mi dinero? Las cosas no son tan simples. Parece que nunca lo son. Ricardo tenía negocios. ¿Qué negocios? Inversiones. Cerré los ojos. Ya sabía cómo terminaba aquella historia. Todo el mundo conoce una versión. Un negocio que va a funcionar. Una oportunidad que no puede perderse. Solo falta un poco más. ¿Perdió dinero? Sí. ¿Tuyo? Silencio. ¿Mío? No directamente. Sentí rabia. ¿Qué significa? No directamente. Yo usé dinero de la casa. Dinero que yo enviaba. Para la familia. Y tú se lo diste. Pensé que lo devolvería. ¿Lo hizo? No respondió. ¿Por eso seguías pidiéndome? No siempre. ¿Por eso? A veces. Me senté. No podía permanecer de pie. ¿Y el dinero del padre de Sebastián? Mamá se cubrió el rostro. Ricardo volvió. ¿Cuándo? Hace un año. ¿Por qué? Decía que yo le debía. ¿Tú a él? Habíamos firmado cosas juntos. ¿Qué cosas? Préstamos. ¿A tu nombre? Algunos. ¿Y amenazó con demandarte? No exactamente. Otra vez. No exactamente. Mamá se cubrió el rostro. La frase favorita de mi familia. ¿Qué hizo? Mi madre empezó a llorar. Dijo que si no pagaba, le contaría todo a Valentina. La miré. Ella ya lo conocía. No todo. ¿Qué no sabía? Mamá no respondió. ¿Qué no sabía? ¿Qué parte del dinero de su universidad? Se detuvo. Sentí un vacío. Continúa. No fue directamente para la universidad. La miré. No entendí al principio. Después sí. ¿Qué hiciste? Yo necesitaba cubrir una deuda. ¿Qué hiciste con el dinero de la matrícula? Lo repuse. ¿Cuándo? Después. ¿Con qué? No respondió. ¿Con qué, mamá? Con otro dinero. ¿Cuál? El que enviaste para la casa. Me levanté. Ya no podía escuchar. Era como intentar seguir una cuerda que nunca terminaba. Dinero para una cosa usado en otra. Después dinero nuevo para cubrir el anterior. Una emergencia para esconder otra. 12 años de agujeros tapados con lo siguiente que yo enviaba. ¿Valentina sabe? Mi madre se secó las lágrimas. Ahora sí. ¿Desde cuándo? Hace un año. ¿Y qué hizo? Se enfadó. ¿Solo eso? No me habló durante semanas. ¿Y después? Mamá me miró. Me ayudó. Sentí algo frío. ¿Cómo? Empezó a pagar. Cerré los ojos. Ahí estaba. La parte que faltaba. Valentina no solo había aprendido a mentir de mi madre. También había empezado a vivir como yo. Resolviendo. Tapando. Pagando. Solo que ella no tenía mi salario. ¿De dónde sacó el dinero? Mamá no respondió. Mamá, no lo sé todo. ¿De dónde? Préstamos. ¿Cuántos? No sé. ¿Tarjetas? Sí. ¿Bancos? Sí. ¿Y después? Mi madre empezó a llorar otra vez. Después conoció a Sebastián. Me quedé quieta. Ya lo conocía. La relación se hizo seria. ¿Qué tiene que ver? Valentina empezó a gastar más. ¿Por qué? Para mantener la vida que le había dicho que tenía. La frase me dejó sin aire. Ropa, restaurantes, viajes, el automóvil, el apartamento. Todo empezó a encajar. No era solo vanidad. Era una mentira que costaba dinero mantener. Y para pagar una mentira, había construido otra. ¿Cuánto debe Valentina? Mi madre no respondió. ¿Cuánto? No lo sé exactamente. ¿Más de lo que puede pagar? Asintió. ¿Mucho más? Volvió a asentir. Pensé en la boda, en la hacienda, en las flores, en las sillas especiales, en la luna de miel, en mi hermana diciéndome que la familia de Sebastián esperaba algo grande. ¿Por qué hizo una boda así? Porque no podía decir que no podía pagarla. La respuesta era tan simple que me dolió. ¿Y el dinero del padre de Sebastián? Llegó a mi cuenta porque Valentina no quería que Sebastián viera cuánto debía. ¿Por qué? Porque él cree que ella tiene ahorros. Me cubrí la boca. Mamá, lo sé. ¿Usaste el dinero? Ricardo estaba presionando. ¿Lo usaste? Sí. ¿Todo? Casi. ¿Y Valentina sabe? Silencio. Mamá, no. Cerré los ojos. Ahí estaba el secreto. No era un amante. No era una vida doble. No era una organización. Era algo mucho más miserable. Mi hermana se iba a casar en 2 días. Su futuro esposo creía que ella era económicamente independiente. Creía que había pagado gran parte de la boda. Creía que tenía ahorros. La verdad era que estaba endeudada. Yo había pagado una parte. Su padre había pagado otra. Y mi madre había usado ese dinero para cubrir una deuda que llevaba años creciendo. El mensaje. Dije. Mamá me miró. ¿Qué mensaje? Si no le cuentas tú, lo haré yo. Su rostro cambió. ¿Quién lo envió? No sé. ¿Ricardo? Mamá negó. Demasiado rápido. Entonces ¿sabes quién fue? No. Mamá, no estoy segura. Dime. Se quedó callada. Y entonces escuchamos una voz detrás de nosotras. Fui yo. Me giré. Valentina estaba de pie en la entrada de la sala.
No sabía cuánto tiempo llevaba allí. Tenía los ojos hinchados, el maquillaje corrido, y sostenía su teléfono en una mano. ¿Tú enviaste el mensaje? Pregunté. Negó. No. Miró a nuestra madre. Pero sé quién fue. Mamá se puso de pie. Valentina. No. Mi hermana levantó una mano. Ya no. Nunca la había escuchado hablarle así. Valentina caminó hacia nosotras. Se acabó. Mamá empezó a llorar. Por favor, se acabó, mamá. Mi hermana me miró. Ricardo no es solo un exnovio. Sentí que algo se tensaba otra vez. ¿Qué es? Valentina tragó saliva. Es el padre de Sebastián. Me quedé inmóvil. Después miré a mi madre. Y durante un segundo pensé que la historia iba a convertirse en algo tan absurdo que ya nada tendría sentido. Pero Valentina negó. No de esa manera. Respiré. Ella continuó. No es su padre biológico. Entonces, ¿qué quieres decir? Ricardo Salcedo es el mismo hombre que Sebastián llama Ricardo Salcedo. Esperé. Eso no explica nada. Valentina sacó su teléfono. Me mostró una fotografía. Reconocí al hombre de la cena. El amigo de la familia. El que había estado sentado junto al padre de Sebastián. La pareja mayor que yo no había logrado identificar. Sentí un frío lento. Él, Valentina asintió. Es socio del padre de Sebastián. Miré a mamá. Ella lloraba. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde hace un año. ¿Y él sabe quién eres? Sí. ¿Sabe quién es mamá? Sí. ¿Y fue a la cena? Sí. No entendía. ¿Por qué? Valentina soltó una risa vacía. Porque disfruta viéndonos fingir. La habitación quedó en silencio. ¿Qué quiere? Su dinero. ¿Y el mensaje? Lo envió su esposa. Recordé a la mujer, la que me había estrechado la mano. La que había preguntado quién era yo. ¿Ella sabe? Valentina asintió. Todo. Mamá cerró los ojos. ¿Desde cuándo? 3 semanas. ¿Y por qué quiere contarle a Sebastián? Valentina me miró. Porque está cansada de que su marido use el dinero de otras mujeres para cubrir sus negocios. Sentí náuseas. ¿Otras? Mamá no fue la única. Mi madre empezó a llorar más fuerte. Yo no sabía. Valentina la miró. Nunca sabes. La frase fue cruel. Pero mamá no respondió. ¿Qué tiene que ver todo esto con la boda? Pregunté. Valentina se dejó caer en una silla. Ricardo me ofreció un trato. ¿Qué trato? Si pagaba lo que mamá todavía le debía, él desaparecería de nuestras vidas. ¿Y le creíste? Mi hermana me miró. No tuve que preguntar más. ¿Usaste el dinero del padre de Sebastián? No. Miró a mamá. Pensaba hacerlo. Sentí un pequeño alivio. Duró poco. Entonces, ¿de dónde salió el dinero que le diste a Ricardo? Valentina bajó la mirada. De otro préstamo. Cerré los ojos. ¿Cuánto? Me lo dijo. Era una cantidad enorme. ¿A nombre de quién? No respondió. Valentina. Mío. ¿Solo tuyo? Silencio. ¿Solo tuyo? Mi hermana empezó a llorar. No. Sentí que ya sabía la respuesta. Pero necesitaba escucharla. ¿De quién? Valentina miró hacia mí. Y entonces entendí por qué había estado tan aterrorizada desde que llegué. ¿Por qué no quería que hablara con Sebastián? ¿Por qué había intentado mantenerme lejos? ¿Por qué había tenido miedo cuando le dije que estaba revisando mis cuentas? Usé tus datos como respaldo. No respiré. ¿Qué significa eso? No fue exactamente. Me reí. Una risa seca. No digas esa frase. Laura, ¿qué hiciste? Yo pensé que podría pagarlo. ¿Qué hiciste con mis datos? Solo necesitaba demostrar que tenía un respaldo financiero. ¿Me pusiste como aval? No oficialmente. ¿Qué significa? No oficialmente. Presenté documentos. ¿Qué documentos? Valentina empezó a llorar. Extractos. Sentí que el suelo se movía. ¿Mis extractos bancarios? Tenía acceso a algunos archivos que le habías enviado a mamá. Miré a mi madre. Ella negó. Yo no sabía. ¿Usaste mis documentos para pedir dinero? Pensaba pagarlo antes de que te enteraras. La frase. La misma lógica. Siempre. Arreglarlo después. Cubrirlo con lo siguiente. ¿Falsificaste mi firma? Valentina no respondió. ¿Falsificaste mi firma? Sí. No grité. Creo que eso las asustó más. Me senté. Miré a mi hermana. La mujer cuya universidad había pagado. La niña para la que había comprado uniformes. La persona por la que había cancelado viajes. Y no sentí odio. Eso habría sido más fácil. Sentí que no la conocía. ¿Cuándo vence el préstamo? Valentina se secó las lágrimas. Ya venció una parte. ¿Por eso Ricardo está presionando? No. Entonces, ¿quién? Mi hermana miró el teléfono. La entidad que prestó el dinero. ¿Y qué ocurre si no pagas? Van a revisar los documentos. Cerré los ojos. Ahí estaba. Ese era el secreto de la novia. No una aventura. No un embarazo. No una vida secreta. Mi hermana iba a casarse con una mentira financiera enorme detrás de ella. Había usado mis documentos. Había falsificado mi firma. Y esperaba llegar a la boda antes de que todo saliera a la luz. Después resolvería. Siempre después. ¿Sebastián sabe algo de esto? No. Nada, nada.
¿Y piensas casarte con él pasado mañana? Valentina empezó a llorar. No sé qué hacer. La miré, y por primera vez en toda mi vida, no sentí el impulso de responder. Yo lo voy a arreglar. Me levanté, guardé la libreta de mamá dentro de la carpeta. Tomé mi bolso. ¿A dónde vas?, preguntó Valentina. Al hotel. Laura, por favor. Seguí caminando. Necesito que me ayudes. Me detuve. No me giré. Durante 36 años, esas palabras habían controlado mi vida. Necesito que me ayudes. Y yo siempre había ayudado. Esa vez me di la vuelta. No. Valentina me miró como si no entendiera. ¿Qué? No voy a salvarte. Pero usé tus documentos. Lo sé. Mi madre se puso de pie. No puedes hacerle esto. La miré. Yo no hice nada. Y esa era la verdad. Por primera vez, realmente lo era. No había creado la deuda. No había robado el dinero. No había falsificado una firma. No había inventado una familia. No había mentido durante 5 años. Todo lo que estaba ocurriendo había sucedido sin mí. Y aún así, como siempre, esperaban que fuera yo quien lo arreglara. Abrí la puerta. Valentina corrió detrás de mí. Si te vas, la boda se acaba. Me giré. Mi hermana estaba llorando. Durante un segundo vi a la niña de 12 años. La que esperaba a papá junto al teléfono. La que dormía conmigo cuando tenía miedo. La que me prometió devolverme todo algún día. La amaba, todavía, pero amar a alguien y salvarlo de todo no eran la misma cosa. Había tardado demasiado en aprenderlo. No, Valentina. Mi voz salió tranquila. Si la boda se acaba, no será porque yo me fui. Salí. Esa noche no contesté ninguna llamada. Ni de mi madre, ni de mi hermana, ni de Sebastián. Dormí durante casi 12 horas. Y a la mañana siguiente, cuando desperté, había un solo mensaje que importaba. Era de Valentina. Decía, se lo conté todo. La boda era al día siguiente. Y por primera vez desde que había recibido la invitación. No sabía si todavía habría una boda. Se lo conté todo. Leí el mensaje sentada en la cama del hotel, con el cabello todavía húmedo y una taza de café frío sobre la mesa. Durante casi un minuto no hice nada. No respondí, no respiré bien, solo miré esas 4 palabras. Se lo conté todo, no sabía si creerle. Ese era el problema con las personas que han mentido durante demasiado tiempo. Incluso cuando finalmente dicen la verdad, una parte de ti sigue buscando la trampa. 10 minutos después llegó otro mensaje. Sebastián quiere hablar contigo. Después otro. Por favor, ven a la casa esta noche. No respondí inmediatamente. Abrí la hoja de cálculo otra vez. No para seguir sumando. Ya no necesitaba más números. La abrí para recordarme algo. No estaba obligada a correr cada vez que mi familia se incendiaba. Podía decidir, podía pensar, podía respirar antes de actuar. A las 11 de la mañana llamé a Sebastián. Contestó al primer tono. Laura. Su voz sonaba distinta, cansada. Valentina me dijo que habló contigo. Hubo un silencio breve. Sí, ¿todo? Creo que sí. No pregunté qué significaba, creo. Me daba miedo saber que todavía existía otra capa. ¿Estás bien?, pregunté. Sebastián soltó una risa seca. No, por primera vez desde que lo conocía, sonó como una persona real. No el novio correcto, no el hijo educado, no el hombre de familia perfecta. Solo alguien a quien acababan de romperle la confianza. Lo siento, dije, y lo sentía, no por haber descubierto la verdad, sino porque nadie merece enterarse de que la persona con la que está a punto de casarse le construyó una vida falsa. No tienes que disculparte tú. No respondí. Mi familia viene esta noche. Continuó. La tuya también. Quiero que hablemos todos antes de decidir qué pasa mañana. Mañana, la boda. Había olvidado por unos segundos que todavía existía. No sé si debería ir. Creo que sí. Sebastián, esto es entre ustedes. No completamente. Cerré los ojos. Yo no quiero ser parte de otra discusión familiar. Ya eres parte, aunque no lo hayas elegido. Eso era verdad, y lo odié. ¿Valentina quiere que vaya? No lo sé. Entonces, ¿por qué me llamas tú? Sebastián tardó en responder. Porque necesito escucharte decir frente a todos lo que ella no se atreve a sostener sola. Me quedé en silencio, no para humillarla. Añadió. No quiero eso, pero necesito saber qué fue verdad y qué no. Miré la maleta abierta, el vestido para la boda colgado en el armario del hotel, la caja con el medallón de nuestra abuela. Iré, dije finalmente. La cena fue en la casa de mi madre. No en la hacienda, no en un restaurante, en nuestra antigua casa. Eso la hizo peor, porque cada mentira se sentía más pesada dentro de esas paredes. Cuando llegué, ya estaban todos. Mi madre, Valentina, Sebastián, los padres de Sebastián, y Ricardo Salcedo con su esposa. Al verlo entendí inmediatamente por qué Valentina había dicho que disfrutaba verlas fingir. Ricardo parecía cómodo, demasiado cómodo, un hombre de unos 60 años,
Traje claro, sonrisa tranquila, manos cruzadas sobre el bastón. Su esposa, en cambio, no sonreía. Me miró cuando entré, no con desprecio, con cansancio, como si llevara años esperando que alguien más viera lo que ella ya sabía. Valentina estaba sentada junto a Sebastián. Tenía los ojos hinchados. Mamá no me miró. La madre de Sebastián fue la primera en hablar. Gracias por venir, Laura. La forma en que dijo mi nombre me confirmó que ya sabía más. No todo, pero suficiente. Me senté en una silla al extremo de la mesa. Nadie había servido comida. Era una cena sin cena. Sebastián habló primero. Quiero que esta conversación sea clara. Sin interrupciones, sin medias verdades. Ricardo soltó una pequeña risa. Dramático, como tu padre. El padre de Sebastián no reaccionó. Solo lo miró. No hables todavía. La sonrisa de Ricardo desapareció apenas. Sebastián giró hacia Valentina. Empieza tú. Mi hermana apretó las manos sobre la mesa. Durante varios segundos no dijo nada. Después respiró hondo. Mentí sobre mi familia. Nadie habló. Dije que mi padre había muerto cuando era niña. No es verdad. Nos abandonó. Su voz tembló. Dije que Laura era una pariente lejana. No es verdad. Es mi hermana. La madre de Sebastián me miró. Esta vez no hubo sonrisa social. Solo una incomodidad sincera. Valentina continuó. Dije que había pagado mi universidad con una beca. Tampoco es verdad. Laura la pagó. Mamá cerró los ojos. También ayudó con mi primer apartamento. Con el carro. Con deudas. Y con la boda. La palabra boda cayó sobre la mesa como algo físico. Sebastián tragó saliva. ¿Cuánto de la boda? Valentina miró hacia mí. No respondí por ella. Esa era una de las reglas nuevas que estaba aprendiendo. La verdad de Valentina tenía que salir de su boca. Más de lo que dije. Admitió. ¿Cuánto? Mi hermana dio la cifra. No era exacta, pero estaba cerca. Sebastián bajó la mirada. Su madre se cubrió la boca. El padre de Sebastián se quedó quieto. ¿Y el dinero que yo envié? Preguntó él. La pregunta no fue para Valentina. Fue para mi madre. Ella se encogió en la silla. Lo usé. 3 palabras. Sin adornos. Sin. No exactamente. Sin. Tienes que entender. Solo eso. Lo usé. ¿Para qué? Preguntó Sebastián. Mi madre miró a Ricardo. Y por primera vez desde que llegué, Ricardo dejó de parecer divertido. Para pagar una deuda, dijo ella. ¿Con él? Mamá asintió. La esposa de Ricardo soltó una respiración amarga. Por supuesto. Ricardo la miró. No empieces, Clara. Ella rió sin humor. ¿Yo? Después me miró a mí. Tu madre no fue la primera. La habitación quedó en silencio. Mamá levantó la cabeza. ¿Qué? La esposa de Ricardo cruzó los brazos. Él siempre elige mujeres que están intentando salvar algo. Una casa, una hija, una deuda, un futuro. Ricardo golpeó suavemente el bastón contra el suelo. Cuidado, ¿cuidado con qué? Respondió ella. ¿Con decir la verdad por primera vez en años? Sebastián miró a Ricardo. ¿Usaste a Elena? Ricardo sonrió. Tu prometida acaba de admitir que mintió durante 5 años y todos me miran a mí. Te hice una pregunta. Yo no obligué a nadie a darme dinero. La frase me dio náuseas. Era casi la misma que llevaba días escuchando. Nadie te obligó. No me lo pediste. Yo no hice nada. Personas distintas usando la misma excusa para no hacerse responsables. Entonces hablé. No, nadie obliga nunca. Todos me miraron. Mi voz sonó tranquila, más de lo que me sentía. Esa es la parte cómoda. Nadie obliga a nadie a pagar. Nadie obliga a nadie a mentir. Nadie obliga a nadie a callar. Solo crean una situación donde la otra persona siente que si no lo hace, todo se derrumba. Mi madre empezó a llorar. No me detuve. Y después, cuando esa persona finalmente pregunta por qué tuvo que cargar con todo, ustedes responden, nadie te obligó. Ricardo me observó con una sonrisa pequeña. Tú debes ser la hija resentida. No, dije, soy la hija cansada. La sonrisa se borró. Sebastián habló de nuevo. Falta algo. Valentina se puso pálida. Sebastián, el préstamo. Su madre giró hacia él. ¿Qué préstamo? Valentina empezó a llorar otra vez. Yo quería pagarlo antes de la boda. ¿Qué préstamo? Repitió la madre. Sebastián no apartó los ojos de Valentina. Usó documentos de Laura como respaldo. La habitación se congeló. Mi madre me miró por primera vez. ¿Qué? Era real su sorpresa. Eso casi me dolió más. Porque significaba que incluso entre ellas se habían empezado a traicionar. Valentina lloraba en silencio. Falsificó su firma, dijo Sebastián. El padre de Sebastián se levantó. La boda se cancela. La frase fue seca, definitiva. Valentina soltó un sonido pequeño, como si le hubieran quitado el aire. Sebastián cerró los ojos. Papá, no, déjame hablar, no hay nada que hablar. Pero Sebastián sí habló, y su voz no tembló. Yo decido si me caso o no. Su padre se quedó quieto. Sebastián miró a Valentina. No mañana.
Ella empezó a llorar más fuerte. Pero, no mañana. Silencio. No puedo casarme contigo mientras no sé quién eres realmente. Eso fue lo más duro. No dijo que no la amaba. No dijo que todo había terminado. Dijo algo peor, que no sabía quién era. Valentina bajó la cabeza. Mamá se levantó. Sebastián, por favor, todos cometemos errores. Yo la miré. No, mi madre se detuvo. No hables por ella. Laura, no la salves ahora. Fue la primera vez que se lo dije directamente. A ella, pero también a mí. No la salves. Sebastián respiró hondo. Valentina tiene que arreglar lo del préstamo. Legalmente, sin Laura, sin Elena, sin esconderlo. Mi hermana asintió llorando. Sí, ¿y tú? Miró a mi madre. Tienes que devolver el dinero que mi padre envió. Mamá se cubrió el rostro. No puedo. Entonces habrá consecuencias. Ricardo se levantó lentamente. Creo que esta conversación ha perdido el sentido. Su esposa lo miró. Si sales por esa puerta, mañana por la mañana entrego los documentos. Él se quedó inmóvil. ¿Qué documentos? Ella sonrió por primera vez. Una sonrisa triste. Los de todas. Ricardo no dijo nada, y en ese silencio quedó claro que, por primera vez, alguien lo había alcanzado. No hubo gritos, no hubo golpes, no hubo escena teatral, solo una mesa llena de personas entendiendo que las mentiras habían dejado de sostenerse. Me levanté. Valentina me miró. Laura, su voz sonaba como cuando era niña. Cuando necesitaba que le arreglara algo. Cuando me pedía que hablara con mamá por ella. Cuando se escondía detrás de mí. La amaba, todavía, pero esa vez no podía cruzar la habitación. ¿Sí? ¿Me odias? La pregunta me atravesó. Negué despacio. No, y era verdad. Estoy cansada de quererte de una forma que me destruye. Valentina se cubrió la boca. Mamá empezó a llorar otra vez. Yo tomé mi bolso. Antes de salir, Sebastián habló. Laura, me giré. Lo siento. Asentí. Yo también. Salí de la casa. Esta vez nadie me siguió. Afuera hacía frío. El mismo frío de todas las noches en esa ciudad. Caminé hasta la acera. Pedí un taxi. Y mientras esperaba, miré hacia la ventana del comedor. Todos seguían ahí, en la mesa, rodeados de verdades que ya no podían volver a esconder. Mi teléfono vibró. Era la organizadora de la boda. Laura, disculpa la hora. Nos acaban de informar que el evento de mañana queda suspendido. Gracias por todo tu apoyo. Leí el mensaje. Gracias por todo tu apoyo. Era curioso. Una desconocida había sido la primera persona en agradecerme correctamente. Guardé el teléfono. El taxi llegó, y por primera vez desde que había recibido la invitación. Sentí que quizá no tenía que asistir a ninguna boda para cerrar esa historia. La mañana siguiente no hubo boda. Desperté a las 7:30 con el teléfono lleno de mensajes. Algunos eran de Valentina, otros de mi madre, uno de Sebastián, varios de números que no tenía guardados. No abrí ninguno al principio. Me quedé mirando el techo del hotel durante un rato largo, escuchando el ruido lejano de la ciudad y el aire acondicionado funcionando demasiado fuerte. El día anterior, a esa misma hora, todavía existía una boda. Flores, mesas, invitados, un vestido blanco, una familia política esperando una ceremonia perfecta. Ahora no había nada de eso. O, mejor dicho, sí había. Todo seguía existiendo. La hacienda, las flores, las sillas, el vestido. El problema era que ya no había una mentira suficientemente fuerte para sostenerlo. Me levanté, preparé café, abrí las cortinas, y por primera vez desde que había llegado a la ciudad, no sentí urgencia. No tenía que correr a la casa de mi madre. No tenía que llamar a la organizadora. No tenía que tranquilizar a Valentina. No tenía que buscar una solución. Eso fue lo más extraño. La calma, una calma incómoda, casi culpable. Como si mi cuerpo todavía esperara la orden de siempre. Haz algo. Pero no hice nada. A las 8:10 abrí el primer mensaje de Valentina. Por favor contesta. El segundo, no sé qué hacer. El tercero, mamá está muy mal. El cuarto, Sebastián no me habla. El quinto, sé que me equivoqué, pero necesito a mi hermana. Leí esa última frase varias veces. Necesito a mi hermana. Durante años habría sido suficiente. Habría llamado, habría ido, habría dicho que todo se arreglaría. Pero esa mañana no pude evitar pensar. ¿Mi hermana? ¿O la persona que arregla las cosas? No respondí. Abrí el mensaje de Sebastián. Era breve. Cancelamos oficialmente. Gracias por venir anoche. Sé que no era tu responsabilidad. Sé que no era tu responsabilidad. Me quedé mirando esa frase. No sabía cuántas veces en mi vida alguien me había dicho algo así. Probablemente nunca. Le respondí. Lo siento mucho. Espero que estés bien. No sabía qué más decir. Después abrí los mensajes de mi madre. El primero decía, esto se salió de control. El segundo, Valentina no deja de llorar. El tercero, necesitamos hablar como familia. El cuarto, no puedes lavarte las manos ahora.
Ahí estaba, la culpa. No tardó mucho. No puedes lavarte las manos ahora. Como si yo hubiera ensuciado algo. Como si por fin dejar de limpiar el desastre de otros fuera un acto de crueldad. Dejé el teléfono sobre la mesa. Me vestí, bajé a desayunar. El restaurante del hotel estaba casi vacío. Me senté junto a una ventana. Pedí huevos, pan y café. Comí despacio, no porque tuviera hambre, porque quería recordar cómo se sentía hacer algo sin prisa. A mitad del desayuno, apareció mi madre. No sé cómo supo que estaba allí. Tal vez preguntó en recepción. Tal vez subió primero a mi habitación. No importaba, la vi entrar antes de que me viera. Llevaba el mismo rostro de la noche anterior. Cansado, duro, herido, pero debajo de todo eso había algo más. Reproche. Se acercó a mi mesa. Necesitamos hablar. No preguntó si podía sentarse. Se sentó. Yo dejé el tenedor sobre el plato. Buenos días. No empieces con eso. ¿Con qué? Con esa tranquilidad. La miré. No respondí. Mamá respiró hondo. Tu hermana está destrozada. Lo imagino. No ha dormido. Yo tampoco dormí mucho estos días. No es lo mismo. Sonreí apenas. No por burla. Por cansancio. Nunca lo es. Mi madre apretó el bolso contra su regazo. La boda se canceló. Lo sé. La familia de Sebastián está furiosa. También lo sé. Ricardo desapareció. Eso sí me sorprendió. ¿Desapareció? No contesta. ¿Y su esposa? Está hablando con un abogado. Asentí. Probablemente debería hacerlo. Mi madre me miró como si no me reconociera. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Qué quieres que diga? Que vas a ayudarnos. Ahí estaba. Directo. Sin rodeos. Vas a ayudarnos. No. Puedes. No. Quieres. Vas. Como si todavía no hubiera entendido nada. No. La palabra salió más fácil que la noche anterior. Mamá se quedó quieta. Laura, no voy a pagar deudas. Nadie está hablando de pagar. ¿Entonces de qué? De acompañar a tu hermana. Puede buscar ayuda legal. Necesita apoyo emocional. Puede buscar terapia. Mi madre abrió los ojos. ¿Estás escuchándote? Sí, es tu hermana. Lo sé. Cometió un error. Cometió varios delitos. Mamá bajó la voz inmediatamente. No digas eso aquí. Falsificó mi firma. Porque estaba desesperada. Usó mis documentos. No pensó con claridad. Me involucró en un préstamo. Laura, mintió durante 5 años. Mi voz seguía tranquila. Eso parecía enfurecer más a mi madre que si hubiera gritado. Tú también cometiste errores. Dijo. Me quedé mirándola. ¿Cuáles? Te fuiste. Sentí algo moverse dentro de mí. No era sorpresa. De alguna manera, siempre supe que esa frase estaba ahí. Esperando. Me fui a trabajar. Te fuiste. Para enviar dinero. Y nos dejaste solas. El comedor del hotel desapareció por un momento. Volví a tener 19 años. Una maleta pequeña. 3 mudas de ropa. Mamá llorando en la cocina. Valentina encerrada en su cuarto. Yo diciéndome que era temporal. Que conseguiría dinero y volvería a estudiar. Que todo mejoraría. Y ahora mi madre me decía que eso había sido abandono. ¿Eso crees? Pregunté. Eso sentí. La respuesta fue honesta. Y por eso dolió más. Nunca me lo dijiste. ¿De qué habría servido? Ya te habías ido. Mamá. Yo estaba sosteniendo la casa. Desde lejos. Porque no había otra forma. Siempre hay otra forma. Me reí. Esta vez no pude evitarlo. ¿Cuál? ¿Quedarnos todas sin comer juntas para que fuera más bonito? Mi madre bajó la mirada. No estoy diciendo eso. Sí lo estás diciendo. Estoy diciendo que tú decidiste convertirte en mártir. La palabra me golpeó. Mártir. No. Sí. No. Mamá. Yo decidí trabajar. Y después nunca dejaste que lo olvidáramos. Me quedé en silencio. No porque estuviera de acuerdo. Sino porque por primera vez entendí que mi madre necesitaba creer eso. Necesitaba que yo hubiera sido orgullosa. Necesitaba que mi ayuda viniera con una sombra. Porque si no, ¿qué quedaba? Quedaba una hija que hizo demasiado. Y una madre que permitió que lo hiciera. Tal vez tienes razón en algo. Dije. Mi madre me miró. Tal vez me convertí en algo que nadie me pidió ser. Su expresión se suavizó un poco. Creyó que estaba cediendo. Pero eso se acabó. La suavidad desapareció. ¿Qué significa eso? Significa que no voy a pagar nada más. Laura, no voy a hablar con abogados por Valentina. No puedes. No voy a mentir por ustedes. Nadie te está pidiendo. No voy a esconder lo que soy. Mi voz empezó a quebrarse. Pero esta vez no me detuve. No voy a fingir que papá murió. No voy a fingir que soy tu sobrina. No voy a fingir que trabajé para ti. No voy a fingir que Valentina consiguió todo sola. No voy a seguir prestando mi vida para que ustedes puedan contar una versión más bonita de la suya. Mi madre estaba llorando, pero yo también, y sobre todo, continué. No voy a seguir creyendo que amar a alguien significa rescatarlo de las consecuencias de sus propias decisiones. Silencio. Mi madre se limpió las lágrimas. Entonces nos vas a abandonar. Ahí estaba, la palabra final, la que durante años había intentado evitar.
Abandonar, como papá, como si poner un límite fuera lo mismo que irse sin mirar atrás. Respiré hondo. No, eso es lo que estás haciendo. No, estoy dejando de cargar. Es lo mismo. No para mí. Se levantó. Valentina tenía razón. La miré. ¿Sobre qué? Todo lo haces sobre ti. Me dolió. Por supuesto que dolió. Pero ya no me destruyó. Porque por primera vez pude escuchar la frase sin correr a demostrar lo contrario. Mi madre salió del restaurante sin despedirse. Me quedé sentada. El café se había enfriado. La comida también. Pero no lloré más. A las 11 fui a la recepción y pedí extender mi estadía una noche. No quería volver todavía a mi ciudad. Tampoco quería ir a la casa de mi madre. Necesitaba un día sin pertenecer a nadie. Esa tarde recibí un correo de la entidad financiera del préstamo. El asunto llevaba el nombre de Valentina. Y el mío. Sentí el corazón acelerarse. Lo abrí. Era una notificación formal. Mis datos aparecían como respaldo documental. Mi firma, escaneada, falsa. La miré durante varios minutos. Era una copia torpe. Cualquiera que me conociera sabría que no era mi firma. Pero alguien la había presentado. Mi hermana, la niña a la que había comprado útiles escolares. La mujer que al día siguiente debía casarse. Adjunto había un número de contacto. Llamé, expliqué la situación. La persona al otro lado fue amable. Me pidió documentos. Me habló de un proceso para desconocer la firma. Me recomendó presentar una denuncia. La palabra denuncia me dejó fría. No porque no correspondiera. Correspondía. Pero una cosa es saber que alguien hizo algo ilegal. Otra es tomar el teléfono y empezar el proceso que puede hundir a tu propia hermana. Pedí unas horas para reunir documentos. Colgué, me quedé sentada frente al computador. Y entonces Valentina llamó. No contesté. Llamó otra vez. A la tercera, contesté. No dije nada. Ella tampoco al principio. Solo escuché su respiración. Me va a pasar algo si denuncias. Dijo finalmente. Cerré los ojos. Valentina, es verdad, no he denunciado todavía. Pero lo vas a hacer. Estoy revisando mis opciones. Soy tu hermana. La frase llegó tarde. Muy tarde. Lo sé. No puedes hacerme esto. Yo no falsifiqué mi firma. Voy a perderlo todo. Tal vez. Sebastián no me habla. Lo siento. No. No lo sientes. Sí lo siento. Entonces ayúdame. Respiré hondo. No puedo. Sí puedes. Siempre puedes. Ahí estaba la verdad desnuda. Siempre puedes. Para Valentina, mi capacidad de ayudar no era una opción. Era una característica de mi personalidad. Como el color de mis ojos. Como mi nombre. Laura podía. Esta vez no. ¿Por qué? Porque si te salvo otra vez, nunca vas a detenerte. Silencio. Yo no soy como mamá. Dijo. La frase salió desesperada. No. Y lo dije sinceramente. No eres como mamá. Valentina empezó a llorar. Entonces, pero aprendiste de ella. Eso la dejó callada. Y yo también, añadí. ¿Qué quieres decir? Que todas aprendimos el papel que nos tocaba. Mamá aprendió a esconder. Tú aprendiste a mentir. Y yo aprendí a resolver. Mi hermana lloraba en silencio. No sé quién soy sin esa boda, dijo. La frase me rompió un poco. Porque sonó real, no manipuladora. Real. Entonces averígualo. No puedo sola. Busca ayuda. Te necesito. Cerré los ojos. Ahí estaba la diferencia. Por fin la veía. Necesitar no era lo mismo que amar. Y ser necesaria no era lo mismo que ser querida. Yo también te necesitaba muchas veces, dije. Valentina no respondió. Pero nunca quise ser una carga. No eras una carga. Tampoco tú. Silencio. Pero no voy a cargar contigo. La llamada quedó suspendida entre nosotras. Después ella preguntó, muy bajo. ¿Me vas a denunciar? No respondí inmediatamente, porque no quería mentir. Voy a protegerme. Eso es un sí. Es lo único que puedo decirte. Valentina soltó un sollozo. Te odio. Cerré los ojos. La frase dolió. Claro que dolió. Pero no cambié de decisión. Lo sé. Ojalá nunca hubieras venido. Ahí sí sentí algo romperse. No por la crueldad, sino porque quizá era verdad. Si no hubiera ido, la boda habría ocurrido. La mentira habría sobrevivido. Sebastián se habría casado con una versión falsa de mi hermana. Mi madre habría seguido ocultando deudas. Valentina habría intentado tapar un agujero con otro. Y yo habría seguido enviando dinero desde lejos, orgullosa de ser útil. Yo no, respondí. Mi voz salió apenas como un susurro. Yo me alegro de haber venido. Colgué. Esa noche reuní documentos, mis extractos, mis firmas reales, correos antiguos, transferencias, todo lo que necesitaba para demostrar que no había autorizado nada. No presenté la denuncia ese mismo día. No porque hubiera cambiado de opinión, sino porque quería hacerlo bien. Con asesoría, sin rabia, sin impulso. Por primera vez, no quería actuar desde el dolor. Quería actuar desde la claridad. A medianoche, antes de dormir, abrí la caja del medallón de nuestra abuela. El regalo de bodas de Valentina.
Lo sostuve en la mano. Durante mucho tiempo pensé que se lo entregaría en una habitación llena de risas, maquillaje, nervios y flores. Pensé que lloraríamos, que recordaría a nuestra abuela, que por un momento todo tendría sentido. Ahora no sabía qué hacer con él. Lo guardé otra vez, pero no en la caja de regalo. Lo puse en mi maleta. No como castigo, no como venganza, sino porque entendí algo simple. Hay cosas que no se entregan a alguien solo porque un día prometiste hacerlo. A veces una herencia también necesita esperar a que la persona sepa qué significa recibirla. Al día siguiente tomé un vuelo de regreso. Mi madre no fue al aeropuerto. Valentina tampoco. Esta vez no me sorprendió. Antes de apagar el teléfono, recibí un último mensaje de mi hermana. ¿Entonces esto es todo? Lo leí varias veces, y por fin respondí, no, esto es el principio de que cada una cargue con su propia vida. Envié el mensaje, apagué el teléfono, y cuando el avión despegó, miré la ciudad hacerse pequeña debajo de las nubes. Por primera vez en muchos años, no sentí que estaba abandonando a mi familia. Sentí que estaba regresando a mí. Así que empecé con cosas pequeñas. Llamé a Paula, una amiga de la universidad a la que no veía desde hacía 4 años. Habíamos dejado de hablar después de que cancelé 3 viajes seguidos. Cuando contestó, me dijo, pensé que habías cambiado de número. No, entonces eres una pésima amiga. Me reí, sí, hubo un silencio. ¿Quieres tomar un café? Sí, y lo hicimos. No le conté toda la historia ese día. Solo le dije que había pasado demasiado tiempo. Ella respondió, entonces no perdamos más. Fue así de sencillo. No todos los regresos necesitan un gran discurso. Algunas personas solo quieren saber si esta vez vas a quedarte. También busqué asesoría legal. Esa fue la parte más difícil. El préstamo existía. Mi firma era falsa. Mis documentos habían sido utilizados sin autorización. El abogado fue claro. Tenía que protegerme. Así que inicié el proceso. No lo hice para castigar a Valentina. Sé que eso puede sonar como una excusa. Pero es verdad. Durante semanas me pregunté si había otra forma. No la había. La entidad financiera necesitaba una declaración formal. Necesitaba demostrar que yo no había participado. Valentina tuvo que asumir lo que había hecho. No fue a prisión. Sé que muchas personas imaginarían un final así. No ocurrió. La realidad casi nunca es tan limpia. Hubo abogados, acuerdos, deudas, la venta de su automóvil, la pérdida de su apartamento, meses de negociación, y una investigación que tardó mucho más de lo que cualquiera esperaba. Valentina terminó aceptando responsabilidad. Su vida no se acabó. Pero la vida que había construido sí. Durante mucho tiempo pensé que esas dos cosas eran iguales. No lo son. Mi madre vendió la casa. Me enteré por una antigua vecina. La casa donde habíamos crecido. La que yo había ayudado a sostener durante años. La vendió para pagar parte de sus deudas. Cuando recibí la noticia, lloré. No por el dinero, ni siquiera por la casa. Lloré por la versión de mi familia que había vivido allí. Papá arreglando una bicicleta en el patio. Mamá cantando mientras cocinaba. Valentina entrando a mi habitación sin tocar. Yo estudiando en la mesa del comedor. Antes de las deudas, antes de las mentiras, antes de que cada una aprendiera a sobrevivir de una forma que terminaría haciéndonos daño. Durante años pensé que salvar la casa era salvar a la familia. No era verdad. Una casa puede seguir en pie mucho después de que las personas dentro de ella hayan dejado de hablarse. Y una familia puede sobrevivir incluso después de perder una casa. Ricardo también enfrentó consecuencias. Su esposa entregó documentos. No sé exactamente qué ocurrió después. Hubo demandas, problemas con sus negocios, personas que empezaron a hablar. Mi madre fue una de ellas. Yo no seguí el caso. No quería convertirlo en otra cosa que debía vigilar. No todo lo que ocurre alrededor de tu familia tiene que convertirse en tu responsabilidad. Sebastián canceló definitivamente la boda. Eso lo supe 6 meses después. Hasta entonces, una parte de mí había pensado que quizá volverían. No ocurrió. Él y Valentina intentaron seguir juntos durante un tiempo. Fueron a terapia, hablaron, discutieron, intentaron separar el amor de las mentiras. No pudieron, o quizá pudieron, pero descubrieron que el amor no siempre es suficiente para reconstruir la confianza. Sebastián me escribió una sola vez. Terminamos. Quería que lo supieras por mí. Le respondí, lo siento. Él escribió, yo también, pero creo que era necesario. Nunca volvimos a hablar. Mi madre me llamó por primera vez 7 meses después de la boda que no ocurrió. No resolvimos nada, no nos perdonamos, no hablamos de dinero. Mamá me contó que vivía en un apartamento pequeño. Yo le conté que había vuelto a ver a Paula. Antes de colgar dijo, no voy a pedirte nada. Cerré los ojos, lo sé, quería que lo supieras, gracias, fue el comienzo. No volvimos a ser la familia de antes. Y con el tiempo entendí que eso era algo bueno.
La familia de antes estaba enferma. Solo que nosotras llamábamos amor a los síntomas. Valentina tardó más, 11 meses, casi un año exacto. Su primer mensaje decía, estoy en terapia. No respondí inmediatamente. Una hora después escribió, no te lo digo para que me felicites. Sonreí, por primera vez al leer algo suyo. Respondí, me alegra saberlo. Nada más. 2 semanas después volvió a escribir. Conseguí trabajo. Después, estoy alquilando una habitación. Y un mes más tarde, ya pagué la primera parte del acuerdo. No le pregunté cuánto, no le ofrecí ayuda, solo respondí, bien, parecía poco, pero para nosotras era enorme. Estábamos aprendiendo una relación nueva. Una donde ella podía contarme un problema sin que yo sacara la tarjeta. Una donde yo podía escuchar sin resolver. Nos vimos exactamente un año después del día en que debía celebrarse su boda. Ella vino a mi ciudad. Pagó su propio pasaje. Insistió en decírmelo. Nos encontramos en una cafetería. Cuando entró, casi no la reconocí. No porque hubiera cambiado físicamente. Porque por primera vez no parecía estar interpretando a nadie. Llevaba ropa sencilla. No tenía automóvil. No tenía el apartamento. No tenía a Sebastián. No tenía la vida que había intentado demostrar. Y parecía más tranquila. Nos abrazamos. Fue incómodo. Corto. Real. Nos sentamos. Durante la primera hora hablamos de cosas pequeñas. Trabajo. Mamá. El clima. Después Valentina dejó la taza sobre la mesa. Quiero pedirte perdón. Miré hacia la ventana. Había imaginado ese momento muchas veces. En algunas versiones, yo daba un discurso. En otras, llorábamos. En otras, me levantaba y me iba. La realidad fue distinta. Está bien. Dije. Ella negó. No. No está bien. Esperé. No quiero que me digas que está bien. Y entonces escuché. Eso fue todo. La dejé hablar. Me contó cosas que ya sabía. Y otras que no. Me dijo que había empezado a mentir porque le daba vergüenza a nuestro padre. Después le dio vergüenza la pobreza. Luego le dio vergüenza haber mentido. Y para esconder una vergüenza, construyó otra. Hasta que yo misma me convertí en una amenaza. Cada vez que te veía, dijo. Recordaba que nada de lo que contaba era verdad. No respondí, y te odié por eso. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No porque hubieras hecho algo. Porque existías. Esa fue probablemente la disculpa más dolorosa que he recibido. Y también la más honesta. Yo también tengo algo que decirte. Respondí. Valentina me miró. Ayudarte no siempre fue tan desinteresado como yo creía. Frunció el ceño. ¿Qué? Me gustaba ser necesaria. Decirlo en voz alta fue extraño. Me hacía sentir importante. Laura, no justifica lo que hiciste. Lo sé, pero necesito reconocer mi parte. Durante años me convencí de que ustedes no podían vivir sin mí. Y quizá, en algún momento, empecé a necesitar las débiles. Valentina lloró. Yo también. No nos abrazamos. No hacía falta. Antes de irse, abrí mi bolso. Saqué una pequeña caja. La había llevado conmigo sin saber si se la entregaría. Valentina la abrió. El medallón de nuestra abuela. Se cubrió la boca. Pensé que, yo también. Lo tomó con cuidado. ¿Por qué ahora? Pensé antes de responder. Porque ahora no te casas. Soltó una risa entre lágrimas. Yo también. Y porque la abuela se equivocó. ¿Sobre qué? No debería ser para la primera que se case. Tomé su mano. Debería ser para la primera que aprenda quién es sin necesitar que nadie más se lo diga. Valentina lloró. Esta vez sí nos abrazamos. No voy a decir que todo quedó arreglado. No sería verdad. Mi hermana y yo no hablamos todos los días. Mi madre y yo todavía tenemos conversaciones difíciles. Hay heridas que no desaparecen porque alguien pida perdón. Y hay confianza que, cuando se rompe, nunca vuelve a tener exactamente la misma forma. Pero un año después de la boda que no ocurrió, mi vida era distinta. Volví a estudiar, no la maestría que había abandonado. Otra, una que elegí a los 37 años. Viajé con Paula, solo 4 días, nada extraordinario, pero cuando compré el pasaje, sentí ganas de llorar. Por primera vez no esperé al próximo mes. También cambié mi número de cuenta, mis contraseñas, mis documentos, y aprendí algo que debí aprender mucho antes. El amor no se demuestra por cuánto eres capaz de perder. Una familia no debería necesitar que una persona se vacíe para que las demás puedan seguir llenas. Y ayudar a alguien no significa protegerlo de todas las consecuencias. A veces, lo más amoroso que puedes hacer es dejar de impedir que la otra persona caiga. Porque solo entonces puede aprender a levantarse.